583 personas murieron en este accidente. Nunca ha habido un registro tan alto. Parte del motor y el ala arrancaron todo el techo del avión y después el ala entró por todo el fuselaje y cuando aterrizó cayó tan mal que aquello se convirtió en una bola de fuego enseguida. Me agaché y recé algo rápido. Dios, que no nos golpee. Les llamaron diciendo hay bombas en la terminal y a los pocos minutos explotó la primera bomba. A un avión de repente se le apagaron los motores encima del océano Atlántico. El viaje sin motores planeado más largo de la historia, que duró 19 minutos. Esta es la prueba de que realmente un avión puede planear, porque hay gente que no se lo cree. Cuando llegan a la pista viene el problema de frenar el avión. Las ruedas se bloquean en cuanto frenas. Tú vas tirando del hilo y encontrando dónde están los pasos en los que todo el mundo falló. ¿Cómo se actúa ahora mismo? ¿A quién buscamos? ¿Quién es el culpable? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. Este es probablemente el episodio más épico que hayáis escuchado en todas vuestras vidas. No exagero. O sea, imaginaros un episodio de un podcast donde hablamos de accidentes aéreos, accidentes donde mueren 600 personas, accidentes épicos donde casi prácticamente iban a morir todos, pero al final se salvan por un mínimo detalle, accidentes donde un simple botoncito sonando provoca una tragedia increíble. Pero para hablar de estos accidentes no lo puedo hacer yo solo. Entonces me traigo una persona que a muchos os sonará, que es la primera vez que alguien que ya había venido al podcast repite, pero repite para una ocasión muy especial. Y obviamente tiene que ser una persona cualificada. Y ese es, sin duda, Alberto, también llamado Ingeniero Espacial. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, la segunda vez ya, he sido reinvitado. El primero además, ¿eh? Me alegro. Qué me honor, alegro. ¿eh? Muchas gracias, sí, la verdad que sí. ¿Cómo te sientes? No, muy bien. Qué honor, te lo digo yo, ¿sabes? Como si el honor fuese mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal el día? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, preparado. Hostia, lo de hoy va a ser increíble, ¿eh? Va a estar guay, sí. O sea, vamos a hablar... Porque el tema de aviones está guapo. A todo el mundo le gusta hablar de aviones y todo esto. Pero hablar de accidentes aéreos... Cuidado, ¿eh? A ver, yo creo que también es como te había comentado, que nos da la oportunidad de que mucha gente aprenda muchas cosas y al final hablar de estos temas, aunque a mucha gente pueda no gustarle el tema accidentes, yo creo que lo que hace es mejorar la seguridad de todos, porque al final es de estas cosas que se aprende. Claro. Y alguien que está intentando, que quiere ser piloto y que va a estar volando un avión algún día, siempre está bien que escuche lo que le han pasado a otros. Claro, es que justamente todos estos accidentes, porque hemos recopilado un par de accidentes que vais a ver y os van a encantar, que son los más conocidos, de entre ellos el accidente más mortal, el que más víctimas ha tenido, varios han sido en España, otros fuera de España, o sea, muchos accidentes, y claro, todos estos accidentes han provocado que luego la gente tuviera en cuenta el problema de ese accidente. Es decir, oye, pues mira, ha pasado porque igual este botón sonaba, ha pasado esto, pues igual para los siguientes vuelos ya tenemos en cuenta ese botón, entonces siempre ayuda, ¿no? Claro, eso, al final la aviación, la seguridad de la aviación se basa en eso, en no buscar culpables, sino buscar la causa para rectificarla. Y en cada accidente siempre va a haber en el reporte final unas conclusiones para mejorar la seguridad en todos. Claro, esto vosotros como profesionales sí que es verdad que no buscamos culpables, queremos mejorar, pero si igual es mi hijo en el que iba en el avión, ¿esto cómo se gestiona? Porque claro, si tú como ingeniero has puesto mal un tornillo y luego ese avión tiene un problema y el piloto encima lo ha gestionado mal, pero el del control aéreo tampoco ha dado las mejores indicaciones y mi hijo ha muerto, yo probablemente querré buscar culpables. Ya. A ver, al final siempre... A ver, se encuentran culpables porque siempre hay reclamaciones y se acaban en juicios, pero lo importante para la aviación es poder analizar el caso sin tener en cuenta todos esos sentimientos, porque es cuando realmente sacar la conclusión correcta. Y muchas veces se culpa a los pilotos cuando en realidad ha habido muchos otros factores que han influido, porque como siempre, las causas nunca es por una cosa, sino que es una sucesión de cosas. Entonces es importante encontrar esa sucesión de cosas y poner todas las barreras posibles por el camino. De hecho, o sea, puede pasar que el piloto lo haga todo perfecto, pero que aún así tenga un accidente, porque igual los de antes, ¿no? O no los de antes, sino igual en ese momento ocurren ciertas circunstancias que provocan ese problema, que no se esperaba el piloto. Y ya puede hacerlo todo muy bien, que aún así haya el accidente, ¿no? Claro, al final en un avión trabajan muchísimas personas, incluso cientos de personas. Entonces puede ser por 1000 causas distintas
siempre una distinta, porque las que ya han ocurrido ya se han analizado y ya se han puesto las barreras suficientes para que no vuelvan a ocurrir. Y al final es algo en el que está involucrado tanta gente que esos errores hay que minimizarlos lo máximo posible, pero siempre cabe la posibilidad de que se junten 3 o 4 errores y hagan un accidente. De hecho, ahora empezaremos a hablar de los accidentes, son muy surrealistas. O sea, hay algunos que son tantas situaciones a la vez que se dan, ¿no? Que uno ha dado una mala indicación y uno ha revisado mal una cosa, otro ha tomado una mala decisión y así todo el rato. Y esto acaba provocando el accidente, pero que tú dices, hostia, con que uno hubiese tomado una decisión distinta, ya no hubiese pasado. Entonces es muy loco. Claro, al final la seguridad se basa en eso. Cada persona que trabaja en el avión o que está involucrada en el proceso del avión es una barrera. Y solo hace falta que uno pare el proceso para que eso no ocurra. Por eso que cuando vemos accidentes son siempre los casos más extremos en los que se ha dado todas las condiciones para que eso ocurra. Y por eso son tan pocos, porque es difícil. Ves. Yo estoy muy ilusionado porque, claro, la gente va a vivir con nosotros estos accidentes. Yo me los he estudiado qué ha pasado con estos accidentes, pero yo no sé los motivos ni de dónde viene. Entonces, tenerte a ti, que eres ingeniero, estás trabajando de hecho actualmente con aviones, conoces mucho de estos detalles para podernos ayudar, porque claro, la gente cuando los escuche conmigo dirá, hostia, pero ¿cómo puede ser que no hicieran esto? ¿O cómo puede ser que no pasara esto? Y para eso estás tú, para poder un poco ayudarnos a entender. La razón ahí. Eso es. Entonces, si te parece bien, me gustaría empezar con el primero, que igual a algunas personas les suena, que es el de Helios 522. A mí me parece surrealista. Vamos a poner un poco en contexto, si te parece. Sí. Estamos hablando del 14 de agosto de 2005, no hace tanto. O sea, estamos hablando de hace que unos 17 años, 18 años, de hace muy poco, en Grecia. ¿Vale? Estamos en Grecia, 14 de agosto de 2005, y la aeronave que lo estaba pilotando era un Boeing 737. ¿Vale? Está aquí bien. Igual para gente como yo, Boeing 737, tú dices, ok, como el que dice. Pero claro, vosotros que conocéis digamos, los aviones, ¿este es un modelo muy recurrente o qué tipo de...? El 737 es el modelo de avión más vendido de la historia. De comercial, ¿eh? Y son más de 14.000 unidades vendidas. Y es el que opera Ryanair, por ejemplo, aquí en Europa, y muchos en todo el mundo. Estamos hablando de un vuelo que salió de Chipre, iba hacia República Checa, y en principio, para poner un poco en contexto y que la gente sepa qué es exactamente lo que pasó. Lo que pasó es básicamente que en la cabina de los pilotos empezó a sonar una alarma, un sonido, que los pilotos, creo entender, y tú nos lo dirás mejor, que sabían qué estaba pasando. O sea, sabían lo que estaba pasando o igual no, porque ahora la gente sabrá por qué digo que igual no lo sabían. Entonces empezó a sonar esto. La cosa es que en el avión empezó a perderse la presión. Es decir, los aviones, para poder volar correctamente, si no me equivoco me corriges, tiene que estar compensada la presión de fuera con la de dentro, ¿correcto? Pero más que compensada, es que necesitas la presión mínima para respirar nosotros. Eso es. Lo que pasa es que cuando el avión va subiendo, va reteniendo presión hasta unos 7.000 pies, que sería como estar encima de una montaña. Y ahí es en lo que todavía podemos respirar. ¿Qué pasa? No puede estar en la atmósfera que estaríamos, por ejemplo, aquí en tierra, Claro. porque la diferencia de presión sería tan grande que no aguantaría el avión. Entonces se queda en el límite, diríamos que el límite está en 10.000, se queda en unos 7.000 o unos 8.000 para que podamos respirar bien sin que la diferencia de presión sea muy grande. Porque si se empieza a filtrar, digamos, la presión que hace fuera, o sea, nosotros, si esa misma presión que está fuera estuviese dentro, no podríamos sobrevivir. Claro, no se podría. Entonces lo que empezó a fallar es esto, que se empezó a despresurizar el avión, y claro, lo que pasa, claro, no lo hemos vivido nosotros, pero la gente empieza a no poder respirar. Entonces la gente no era capaz de respirar porque la presión no te deja. Entonces en ese momento se despliegan las máscaras, y la gente, al desplegarse las máscaras, pues se la colocan y empiezan a respirar con ellas. Esto siguió de esta manera, pero al parecer los pilotos no eran conscientes de toda esta situación. O sea, el avión en sí se estaba despresurizando y los pilotos no eran conscientes porque no tomaron ninguna medida para solucionarlo. Entonces ellos siguieron así, llegado a un punto en el que, por alguna razón que ahora nos explicarás, las máscaras ya no daban más de sí, entonces la gente ya no tenía oxígeno y se empezaron a desmayar. O sea, literalmente había los pilotos conduciendo el avión y el avión en sí estaba desmayado, la gente, ¿no? Sí, o sea, bueno, realmente
los pilotos se desmayaron antes que la gente. O antes que ellos. Porque la gente saltan las máscaras y se las ponen. Los pilotos, al no haber detectado lo que estaba ocurriendo, ni siquiera llegan a ponérselas. Porque ellos no tienen también unas máscaras que... Las máscaras de los pilotos no salen del techo como las de... Ah. O sea, son unas máscaras que llevan dedicadas. Bueno, depende del avión, están en distintos sitios, pero son fáciles de poner, están pensadas para ponerse con una mano, para que te cierre también muchas con gafas por si hubiese humo. Y tienen avisos dentro del cockpit, pero no les salta una máscara delante de la cara, como pasa. Claro, o sea que con los pasajeros. si no se dan cuenta, porque creo que como que no eres consciente del todo, como que te empiezas a Claro, desmayar, Lo que ¿no? pasa es que entras en un estado de hipoxia Hipoxia. en lo que te falta oxígeno y depende de la altitud y la diferencia de presiones, puede ser hasta 30 segundos el tiempo en el que dejas de poder pensar correctamente. Wow. Y en 2 minutos a lo mejor estás desmayado. O sea que prácticamente no tienes margen si no te has dado cuenta, porque Sí, en eso ese... es. Claro, lo Depende que de tú la dices. altitud siempre. O sea, cuanto más altitud, más rápido es ese proceso. Pero sí puede ser que en 1 minuto ya estés que no puedes tomar decisiones y en 2 estés dormido. Entonces los pilotos estaban como empezaron con la hipoxia, se desmayaron. ¿Y qué le pasa al avión? Porque igual la gente que no sabemos mucho pensamos, vale, si el tío deja de pilotar, ¿el avión empieza a caer o qué está pasando? Lo que pasa en ese caso es que la ruta ya está establecida. Claro. Entonces, ellos justo en ese momento están autorizados a volar a su nivel de vuelo de crucero. Y una vez el avión ha ascendido hasta ahí, ya sigue con el piloto automático siguiendo la ruta, sin bajar ni subir de altitud. Se mantiene la misma altitud, pero va hasta el aeropuerto y sigue la ruta de aterrizaje. Y una vez no aterrizado, sigue la ruta de frustrar el aterrizaje y se queda dando vueltas alrededor del aeropuerto, que es lo que tendría grabado si fueses a hacer el aterrizaje. Lo que pasa que va, en vez de hacerlo a la altura correcta, lo está haciendo a la altura a la que se dejó el avión. Claro, o sea, empieza a dar como vueltas a un montonazo de metros de altura Eso es. alrededor del aeropuerto en sí. Sí. Entonces, ellos les pasó esto, luego la gente después se desmayó, ellos no pudieron actuar, entonces los de control vieron la situación y por lo que tú ya nos explicaste la primera vez que viniste, cuando ven alguna irregularidad que no entienden muy bien con un avión, mandan cazas, entiendo, Eso es. para que vean la situación, que se ponen al lado, ¿no? Y si no entiendo mal, se pusieron al lado y vieron que tanto el capitán como el copiloto estaban desmayados. Y en ese momento apareció un misterioso hombre que era el asistente de vuelo, si no me equivoco, puede ser. Sí, un tripulante de cabina. Un tripulante sí. de cabina. Apareció y entonces vio la situación porque él ya se había puesto la máscara ahí. Entonces es un poco raro porque, claro, él se dio cuenta de la situación, se pudo poner la máscara, pero los capitanes, o sea, el capitán y el copiloto no. A ver, aquí hay varias cosas que explicar porque es un poco distinto los sistemas, como hemos dicho, de oxígeno para cada persona, ¿vale? Están las máscaras que caen de la cabina, Sí. las máscaras de los pilotos, y después se llevan unos cilindros con oxígeno que son portátiles por si alguien, por ejemplo, en un vuelo necesitase oxígeno de emergencia por lo que sea. Entonces, no están pensadas para que tú estés respirándolo como serían las máscaras que caen del techo, pero las puedes usar y la tripulación de cabina, si no tiene acceso a una máscara porque estaba lejos de su sitio donde estaba sentado, pues puede coger y moverse con estas botellitas, que son unas botellas de oxígeno, con una máscara como incorporada para que te la pongas y la lleves portátil. Porque tú concretamente, si estás en un asiento y necesitas oxígeno, ¿te pueden bajar tu máscara individualmente para que tú respires o te dan esa? ¿O te dan la bombona No, esta? si te pasa algo te tienen que dar la bombona esa. ¿Por qué? Porque el sistema de los pasajeros se inicia por filas. Ah, O sea, si tú estiras de una máscara, ¿sabes lo típico que cuando Sí. entras al avión te dicen en el proceso de explicar el briefing de seguridad, te dicen, tienes que estirar de la máscara. Una vez estiras, tú lo que estás haciendo es activar una reacción química de una pila de oxígeno que hay ahí arriba que genera oxígeno por reacción. Entonces, es un firing pin, o sea, es como una carga que inicia esa reacción. Y la inicias para todos, para toda esa fila, digamos. Hay 4 máscaras por fila y la inicias para todos. Entonces, una vez cualquiera de los de la fila lo inicia para todos. ¿Qué pasa? Esto tiene un límite de tiempo, esta reacción. Por eso que te digo que los pasajeros podían seguir respirando durante un tiempo claro. antes que los pilotos. O sea, esto está pensado, hasta lo que he visto, porque cuando pasan estas situaciones de despresurización, los capitanes se dan cuenta. Por lo tanto, si ellos varían la altitud del avión y ya se ponen en una altura
de una presión más o menos adecuada, ya la gente ya se podría quitar la máscara. Pero si se mantienen en esa altura donde la presión es demasiado alta y por lo tanto necesitan la máscara, llega un momento, lo que tú dices, que esta reacción que produce el oxígeno ya se acaba. Por lo tanto, la máscara ya no les produce oxígeno. Exacto, son unos 12-15 minutos dependiendo. Hostia, muy poco, ¿eh? Lo que pasa es que es suficiente porque la situación de emergencia normalmente es, una vez se detecta que hay un problema de presurización, se baja muy rápido, a lo máximo que se pueda, hacia los 10.000 pies, que sería una altitud en la que la mayoría de gente puede respirar. 10.000 pies. Sí. Entonces, se baja al máximo ratio de descenso que puede el avión. Entonces, está calculado que con esos 15 minutos en cualquier sitio podrías llegar a ese nivel de vuelo, aunque estuvieses lo más alto que puedas. Claro. ¿Qué pasa? Hay excepciones para aviones, por ejemplo, que vuelan por encima de una cordillera muy alta, que están en medio de las montañas y no tienen ningún sitio al que bajar a 10.000 pies cercano, porque hay montañas por todos sitios. Claro. Estos sí que llevan botellas de oxígeno dedicadas y no un generador de oxígeno. Para generar para todos los... Para que dure más. Entonces, en vez de ser un generador, Hostia. sí que llevan botellas de oxígeno como tal. Igual lo puede alargar más tiempo. Exacto, llevan más capacidad. Hostia. Pero de normal eso no se utiliza por eso, porque es fácil llegar a los 10.000 pies bastante rápido, en mucho menos de 12 minutos. Claro. Y así te ahorras muchísimo peso y muchísimo espacio, porque llevar oxígeno en gas ocupa muchísimo. Claro, en este caso se desmayaron porque ya se quedaron sin esta reacción, sin el oxígeno, los de todo el avión, digamos, los capitanes también, pero el que hablábamos, el asistente, tenía estas bombonas, por lo tanto él pudo. Vio la situación, vio a no sé si vio a los cazas o los cazas lo vieron primero a él, pero los cazas vieron cómo apareció este asistente y se puso a los mandos. Entiendo que retiró al capitán, se puso a los mandos del avión. No, a ver, lo que pasa es que el capitán ya no estaba en su sitio, porque ya no estaba intentando buscar el problema que creían que tenían. Hostia. Entonces él se retira, se pone a buscar los circuitos del avión que está hablando fallando con su mantenimiento, que le dicen, oye, pues busca estos circuitos. Entonces se pone allá a buscarlos y se queda el primer oficial solo volando. Y entonces ese asiento queda libre. Entonces lo que ven los cazas cuando se acercan es el piloto no lo ven y está el primer oficial tumbado encima de los mandos. Desmayado. Eso es. Y entonces aparece este asistente y intenta manobrar la situación. ¿Qué pasa? Que si no me equivoco, al haber dado tantas vueltas durante tanto tiempo el avión, si no me equivoco, se quedan sin combustible. Sí, se quedan sin combustible porque más o menos un vuelo de del Boeing, por ejemplo, o más o menos, ¿cuánto tiempo dando vueltas podría estar? Es decir, si pasa esta situación... Depende mucho de la altitud. Depende. Cuando estás mucho más bajo, consumes mucho más. Claro. Y cuando estás más arriba, como en ese caso, consumes menos. ¿Ah, sí? ¿Esto por qué es? Esto es porque el motor está pensado para funcionar con las presiones y con las densidades del crucero, que es cuando más tiempo vas a estar volando. Entonces, le cuesta menos, es más eficiente en la reacción. En cambio, cuando estás abajo, las presiones cambian y el motor al final solo puede estar diseñado para un rango óptimo. Y está pensado para óptimo en el que más tiempo vas a estar, que es más arriba. Qué guay. Entonces ellos se quedaron sin combustible, le hicieron señales los cazas para que entiendo que puedan verlos, pero el tío estaba ahí intentándolo, se quedaron sin combustible, entonces el avión empezó a perder. Entonces se quedaron sin motores y el avión cayó. De hecho, esta persona se ve que tenía una licencia de piloto. Sí. Pero no estaba entrenado en el 737. Aquí entra, antes de hablar de lo que pasó y las consecuencias que tuvo, bueno, igual os lo podéis esperar o igual no, pero antes de hablar qué pasó cuando los motores se apagaron, quiero mencionarte una cosa que ya mencionamos la primera vez que viniste, que es que de hecho lo llevamos a cabo, una prueba tú y yo, que es que hasta qué punto una persona podría salvar una situación de poder aterrizar un avión. Nosotros fuimos a un simulador a hacer una prueba de si, por ejemplo, yo, sin saber nada, podría aterrizar un avión simplemente escuchando las instrucciones y yo pues accionando lo que me dicen. En este caso es una persona que tenía nociones, o sea que era además más avanzado. Pero claro, era una situación tan crítica porque no tenía motores. El problema es que primero, esta persona tenía algo de nociones, pero bueno, cada avión es un mundo y por eso... precisamente se hace el entrenamiento de cada tipo de avión, porque si no encuentras, por ejemplo, en este caso era imposible que lo aterrizasen ni con instrucciones, porque
la radio estaba configurada para la estación anterior, que ya habían pasado hacía Ya la tiempo. habían pasado. Entonces, él intentó hablar por radio, pero no estaba hablando a nadie, porque ya no estaba en rango. Entonces, lo primero es encontrar la radio. Si Claro. ya no encuentras la radio, ya es imposible que nadie te guíe. Entonces, eso es lo primero y más difícil. Es que si tú coges el avión cuando tiene una radio sintonizada que no es, Sí, claro. es muy difícil que alguien sin saber sepa dónde están los botones para configurar la radio. Y ni la frecuencia, obviamente. Porque las frecuencias de torre están en las cartas de navegación. Tendrías que saber leer una carta de navegación. Claro. Entonces, es muy difícil que alguien sin experiencia pueda... Ahora, una vez si estás ya hablando con la torre o con el control aéreo, que ya está configurada la radio y puedes hablar con ellos, pues ahí tienes a lo mejor alguna posibilidad más utilizando el autoland. Es el aterrizaje automático. del avión. Automático, sí. Con algunas guías y usando el piloto automático, puede ser. Manualmente y sin motores, pues un poco imposible. Entonces, porque claro, este tío, imposible porque lo tenía todo en contra. Pero yo hice la prueba y es verdad que era un simulador, pero en principio yo lo conseguí. Spoiler, lo conseguí. Pero ahora llevado a la realidad, si en vez de ese asistente hubiese sido, ese mismo asistente con instrucciones, lo hubiese conseguido y con los motores, obviamente. Con tiempo, sí, porque todo depende de lo bien que se comunique, que se entienda con el control aéreo, pero Claro. bueno, tú lo sabes que hicimos la prueba. Es encontrar los botones correctos. Correcto. Que no es fácil porque hay muchos, pero si tienes a alguien que te pueda guiar, Claro. pues a lo mejor lo consigues. Claro. El problema principal es el de poder hablar con la torre de control. Y si en vez de este asistente, imagínate que hubiese cogido esta bombona un pasajero con cero nociones, ¿realmente tú crees que imagínate que hubiese sabido ponerse los cascos, contactar con el control, ¿no? Claro, con qué botón hablas, por ejemplo. Imagínate Todas que esas esto lo cosas. sabe. Imagínate que la parte de comunicarse con el control la sabe. ¿Tú crees que con las instrucciones y con lo que le están diciendo sería capaz de aterrizarlo? Con los motores bien, ¿eh? Sí, con tiempo. Si tiene tiempo y combustible suficiente, sí. Yo creo que sí. O sea, que todos los que nos veamos en esta situación podemos hacer lo de las películas de igual yo lo salvo. Sí, tiene que darse Muchas cosas. Muchas cosas, pero a lo Sí, mejor tienes sí. que saber con qué botón hablar, cómo comunicarte. Claro, la frecuencia a la que tienes que hablar. Pero si por lo que sea eso ya está Por si lo que configurado. sea, sí, por lo que sea todo eso está bien. Y solo te tienes que poner los cascos y hablar. Y darle a los botones correctos, a lo mejor sí. Piensa que es difícil, sobre todo porque tienen muchos botones, pero es verdad que si hay alguien que ya sabe y te está hablando, tú lo sabes, es difícil encontrarlo. Sí, Pero bueno, se puede intentar navegar la cosa. sí, sí. No todo el mundo conseguiría, seguro, Claro. pero alguien seguro que acertaría. Y además, claro, nosotros lo hicimos con un simulador que es real, o sea, todo a escala. Y es increíble porque ya no es solo darle al botón, sino que había algunas cosas como el aterrizaje que era con tiempo, es decir, estaba temporizado en el sentido de le tienes que dar en un momento exacto a las cosas para que eso vaya bien. O sea, ya no es le das a un botón y aterriza, no, le das y en qué momento, Sí. a qué velocidad, o sea, hay que tener muchas cosas en cuenta. Esto es muy bonito, pero esto no es lo que pasó en este caso. En este caso no había control, no había instrucciones, él tenía nociones, pero no se podía comunicar, no tenía motores, por lo tanto, el avión comenzó a descender y desgraciadamente murieron absolutamente todas las personas que estaban en el avión. En concreto murieron 121 personas que estaban en el avión. Esto es una pasada, porque aquí ahora mismo a mí me entran muchas preguntas, que es decir, vale, esta situación, el avión se empieza a despresurizar, y tú mismo lo has dicho, bajan, si por lo que sea están en zona de montañas, pues igual tienen las bombonas, soluciones hay. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo no se dan cuenta? Porque tampoco pueden ser, entiendo yo, muchas cosas, ¿no? O sí pueden ser muchos motivos. A ver, el problema, la despresurización puede venir por muchas causas. Puedes tener un fallo en el avión de alguna fisura por la que se está escapando el aire, de mil formas. O que la válvula que controla el control de la presurización no funcione. Pueden ser bastantes cosas. ¿Qué pasa? Que primero que el avión tiene todos los avisos puestos para decirte qué está pasando y que una vez pasa tienes que actuar como dice el procedimiento, bajando a una altitud de la que puedes respirar. O sea, al final es lo más sencillo. Claro. La solución más sencilla siempre es bajas y respiras normal. O sea, no. Lo que pasa es que tienes que identificar correctamente qué es lo que te está pasando. Entonces,
primero vamos a contar cómo llegan hasta esta situación y después los errores que se cometen al identificar el fallo, ¿vale? Que sería la cadena completa de fallos. Todo tuyo. Este avión, lo que pasa es que durante un mantenimiento rutinario, en un vuelo anterior habían detectado los tripulantes de cabina que había una puerta que hacía ruido y que tenía los bordes congelados. Entonces eso quiere decir que está entrando, que puede ser que se esté colando humedad de fuera y puede ser un posible problema de que tenga una... Los bordes de la puerta congelados. Sí. Quiere decir que está entrando aire o que está entrando humedad. Vale. Y el sello que hace la puerta no lo está haciendo correctamente. Claro. Entonces esto se apunta en el avión, que cada avión tiene su logbook en el que sale todo lo que le ha pasado y en qué fechas. Lo apuntan y lo reportan a ingeniería y cuando llega el mantenimiento por la noche lo revisan. Para revisar esto todo está en un manual del avión en el que sigues paso por paso y ya está. Entonces, en este caso, la prueba de presurización conlleva cambiar el modo de presurización. El avión de normal tiene la presurización automática. Él calcula a qué altura estás, qué presión hay fuera y te mantiene una presión dentro. Claro. Esto lo hace regulando una válvula, porque lo que hace el avión es que está metiendo aire dentro para el aire acondicionado y cada vez mete más aire. Si tú dejases eso sin abrir la válvula, pues empezaría a subir la presión. Claro. Entonces esa válvula lo que hace es controlar esa presión dejando salir aire. Saca un poco para que esté controlada la Entonces cantidad. va manteniéndolo. Vale. Si quieres que suba la presión, cierras. Vale. Si quieres ir soltando presión, pues vas abriendo. Vale, esta válvula está al control automático, que es como está normalmente, pero para esta prueba lo hacen manual para cerrar la válvula en tierra y que se empiece a hinchar el avión, digamos. Le vamos a meter aire y vamos a probar si escapa por algún sitio. Entonces cierran esta válvula manualmente, lo llenan de aire y comprueban el avión. El avión está bien, en principio no tiene ningún problema. Se deja el avión como estaba, menos, y aquí está la clave, el selector de la presión, de la presurización. Se queda en manual. Hostia. ¿Vale? Claro, que entiendo que es el que indica el nivel de presión. Lo que pasa cuando está en manual es que tú controlas la válvula manualmente. Ah, claro, no te la controla ella en base a... Hostia. Entonces, esto se queda manual y el avión se despacha para el día siguiente, llega la tripulación y aquí hay 3 casos en los que se podrían haber dado cuenta de que esto estaba mal, ¿vale? Primero que obviamente el mantenimiento no lo tenía que haber dejado mal, Claro. pero ahora viene el problema de lo que tendrían que haber hecho los pilotos para detectar este fallo. Primero es que cuando llegan al avión, lo primero es una revisión, cada uno su lado, digamos, de los sistemas. Ahí entra el sistema de aire acondicionado, que es el que presuriza también el avión. Aquí hay 3 cosas que podrían haber hecho los pilotos para detectar este fallo que había hecho mantenimiento. Entonces, primero es que cuando llegan, cada uno revisa su lado de paneles. En este caso, pues el aire acondicionado, que es donde está el sistema de presurización. Lo revisan y no se dan cuenta en este caso de que esto está en modo manual. ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta que los pilotos están acostumbrados a que eso no se mueva nunca, o casi nunca, porque es un selector que normalmente siempre está en automático. Entonces, cuando lo revisan, tienen ese confirmation bias de que ellos creen que eso va a estar así, en su cabeza está así, entonces pasan por encima de todo el panel y no se dan cuenta. Hostia, no lo ven en concreto esa Claro, cosa. es cuando tú estás esperando algo que siempre Ya, está igual, ya, le prestas menos atención. Entonces, en esta primera fase de revisión antes del vuelo, lo dejan pasar. Después, hay un checklist antes del despegue en el que en el que también se mira esta configuración. De hecho, este checklist es el piloto, el primer oficial o el piloto que no está volando, Vale. que no tiene por qué ser el primer oficial, puede Vale. volar cualquiera de los dos. El piloto que no está volando es el que dice tal sistema, el piloto que vuela confirma visualmente Que esté bien. y lo repite. Vale. Y este último lo vuelve a repetir y así los dos lo dicen, lo miran. Es decir, el que no está volando le está diciendo esta cosa, revísala. Entonces esa persona Eso. visualmente Lo mi- revisa y confirma. y confirma que Y el esa cosa- último, que vuelve a ser el piloto que no vuela, vuelve a confirmar. Vale. Entonces hay una doble confirmación. Doble check. Vale. En este check también lo pasan por alto. O sea, pasan por alto una digamos como Un una selector. valvulita, un selector que pone en manual automático. Exacto. Pero esto es muy ¿Qué pasa? extraño, Que ¿no? Lo que están revisando ellos es todo el sistema de presurización, que son el sistema de aire acondicionado que regula la temperatura del aire que va a entrar a la cabina y tal. Y después está este selector, que lo que pasa es que se revisa con una palabra
que es Pressurization System Set. Y Vale. Set ya sirve tanto para este selector como para otros 2 selectores más. Entonces ellos dicen Set, dando que las 3 cosas estaban bien, Andando por hecho de las 3. y en realidad hay una que no. Claro. ¿Qué pasa? Es lo mismo, tú ya vas con la cabeza en que eso no lo toca nunca a nadie. Y que... Entonces tú Porque ya iba a vas estar mal. convencido Claro. de que está bien. Y esto es un problema muy grande y que la gente que se dedica a esto tiene que ser consciente, tanto en mantenimiento como pilotando, que aunque tú consideres que algo siempre, o sea, que siempre está bien, Claro. no Puede vaya- ser que. tienes que ir con la misma atención, porque si no tu cerebro va pensando que está bien y no lo revisa con la misma atención. Entonces se lo saltan otra vez. Y despegan. Despegan, todo va normal. Y aquí hay otra opción en la que podrían haberse dado cuenta, y es que el indicador lo tienen. O sea, el avión te da la indicación de diferencia de presiones entre dentro y fuera del avión. De que se está despresurizando el avión. No, o sea- en este caso no está presurizado, porque tú has salido de tierra Ah, claro. con la presión que hay. Hay un indicador de que hay una diferencia entre la Exacto. presión que hay dentro y la presión que hay Exacto. fuera. ¿Qué pasa? Cuando tú vas subiendo, Se va tú igual. esperas que esta diferencia de presión crezca. Claro. Porque tú has presurizado el avión, has Claro. mantenido presión atmosférica dentro y la presión sigue bajando fuera del avión. Entonces esta diferencia de presión va creciendo. Correcto. Y después tienes un indicador de altitud de cabina. Aquí hay que diferenciar la altitud del avión con la altitud de cabina. Es lo que te decía, no es lo mismo. O sea, el avión puede estar a 14.000 pies, pero está presurizado a la presión que le corresponde a 5.000 pies. ¿Vale? Entonces, se mantiene esta diferencia de presiones y va subiendo. Cuando llega a 30.000 pies, tú tienes una presión de cabina, una altitud de cabina de 8.000 pies. Quiere decir que corresponde a la presión que habría a 8.000 pies en una montaña, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tú con esos indicadores te podrías estar dando cuenta de que tú vas subiendo, tu altitud de cabina y tu altitud real no hay diferencia entre ellas y no hay diferencial de presión. O sea, la presión que hay dentro es la misma que hay fuera. Si hubiesen chequeado este instrumento, se hubiesen dado cuenta de que no se estaba presurizando el avión de ninguna forma. Claro. ¿Qué pasa? El dejar el selector en manual no tiene ningún indicador muy, muy llamativo, porque es algo que puede pasar, que tú tengas que utilizar este sistema en manual, que es raro, pero a lo mejor el ordenador pues no va correctamente y tú tengas que presurizar el avión manualmente y el piloto tenga que ir abriendo y cerrando la válvula para controlar la presión dentro del Claro. avión. Entonces tiene un indicador, pero es un indicador verde muy leve de oye, estás en manual. ¿Que hace sonido también o es No, visual? es simplemente visual. Vale. Estás en manual, Claro, pero porque bueno, es algo que puede ocurrir. no y tiene que por qué ser no es una raro. emergencia, Exacto, claro. no es una emergencia, ¿no? Vale. Entonces, lo pasan por alto en estas 3 ocasiones, digamos. Y entonces llega el primer aviso. Cuando empiezan a subir, se pasan de los 10.000 pies, que es el límite en el que salen las máscaras de oxígeno. Esto se indica con un master caution, que es la emergencia más grande que tiene el avión, ¿no? La luz Sí. más gorda, que hace más ruido. Que es que algo gordo está pasando. Exacto, que es algo que tienes que actuar inmediatamente. Vale. ¿Qué pasa? Que hay más cosas que pueden activar esta alerta. Una de ellas es el enfriamiento del equipamiento, de pantallas, de la valla electrónica donde van todos los ordenadores del avión. ¿Qué pasa? Cuando tú vas subiendo y cada vez hay menos densidad de aire, cada vez circula menos aire por esos sistemas y se sobrecalientan. Entonces a ellos les sale el error de ese sobrecalentamiento. Vale. Y poco después les sale el de la máscara. ¿Qué pasa? De que se han disparado las máscaras. Sí. Pero el Master Caution este, que es la luz naranja que suena, que si pones una foto la gente lo entenderá, Vale. una vez está activada, si añades otro fallo, sigue activada. Ah, o sea, si hay una sucesión de fallos, es decir, son 3, como el primero ya la ha activado, no es que como que vaya a iluminarse Si de tú no otra la forma. paras, no Claro. vuelve a saltar. Entonces ellos han dado por hecho que igual si seguía sonando era por el primero. Eso es. Eso es. Entonces siguen sin darse cuenta de lo que realmente le estaba pasando. Claro. Después, otra alerta les sale la alerta de la diferencia de presiones, esta que te comento. Sí. Y ellos la confunden con la alerta que solo puede salir en el despegue, que es la de mala configuración de despegue. Esta alerta lo que te dice es pues, que no tienes los flags puestos o que tienes el freno puesto y vas a acelerar.
Suenan igual en el 737. Es el mismo indicador. Pero está Es en el el mismo sitio. sonido. Es el mismo sonido. O sea, Vale. es auditivo la alerta. Ah, es auditiva. Y es el mismo sonido. Vale. ¿Qué pasa? Ellos lo confunden con este error de configuración de despegue y dicen esto no tiene sentido porque estamos en el aire. Claro. Y efectivamente, es que en el aire esa alerta significa error de presurización, no de despegue. Claro. Y es por eso que el piloto no está en su asiento, porque él lo que está intentando arreglar es ese problema hablando con su mantenimiento. Y de mientras, la gente en. Y mientras en el tanto avión- la presión sigue... O sea, si ellos siguen aumentando la altitud, la presión cada vez es más baja hasta que al final se desmayan porque no han sido capaces de detectar. Claro, porque ya ha pasado este tiempo que hemos dicho de que las máscaras sigan generando esta reacción del oxígeno, por lo tanto la gente ya se está desmayando. Mientras él está mirando a ver qué es lo que está pasando, ya la gente ya estaba... No, la gente, el primero, porque Claro, el primero- ellos no se ponen máscara, entonces ellos se desmayan primero, la gente sí que le han saltado la máscara porque eso sale automático. Entonces él se desmaya fuera de su asiento, como hemos dicho que antes estaba el asiento libre, Sí. porque estaba buscando, intentando solucionar este problema que ellos creían que tenían. Increíble, es que al final es como... Es lo que decíamos, como que parece muy difícil, ¿no? Porque, joder, te tiene que saltar ese aviso, no darte cuenta, pasarlo por alto. Confundirlo con otra cosa. Confundirlo con otra cosa, que te dé igual, no porque digas, o sea, tú puedes decir qué raro, ¿no? Que sea algo de los flats si estamos en el aire o que sea algo del despegue, perdón. Pero otra cosa es que tú ni siquiera te dé por yo qué sé, por actuar al momento o alguna cosa, ¿no? Pero es como, bueno, o sea, van pasando cosas y las decisiones que toma digamos, los que están al mando son muy lentas, muy lentas y muy como despreocupadas. Más que despreocupadas es que la gente, cuando tú estás buscando la solución a un problema y tú te has hecho una idea de que algo está mal, Enfocas todo a eso, digamos. claro, enfocas todo ese problema y no lo analizas desde que pueda ser otra cosa. Claro. Y entonces, si como cojas la ruta por el camino que no era, Hay tantos caminos que al final... claro, ¿cómo tú pillas coges la ese? ruta de no, es un error de esto y nos está saltando y no debería saltar. Claro. Si tú vas por esa ruta y todo apunta ahí, darse cuenta desde fuera y decir, oye, que igual no era por ahí, es muy difícil, porque tú ya estás convencido de que estás encontrando la solución del problema. Wow. Es por eso es importante siempre pararse y analizar con la nueva información que vas recibiendo. Si ahora me sale otra alerta, pararme y decir, oye, voy a volver a analizar lo que yo pensaba que era, porque a lo mejor no es eso. Sobre todo si dices que salta la alarma esta grande, la Master creo que la has llamado, Sí. esa ahí ya es como, vale, rollo, lo que tú decías, hay que actuar, está pasando algo gordo. Pero a mí lo que me causa mucha intriga es que, ok, hay muchos fallos, ¿no? Los de mantenimiento al principio, mal. Digamos que son los que lo han iniciado. No sé si es el fallo más gordo, ahora lo hablaremos, pero son los que lo han iniciado. Entonces, a partir de ahí, todos los errores ya son de los que están al mando. No hay más gente que cometa errores, creo, ¿no? Aparte de ellos. Ok, pero es que mueren 121 personas. O sea, ellos están muertos. No se les puede castigar porque están muertos. Pero una vez ha pasado eso, ¿qué se hace? Porque igual los de mantenimiento siguen vivos. Entonces, ¿cómo se actúa ahora mismo? ¿A quién buscamos? ¿Quién es el culpable? A ver, lo primero es que se va a abrir una comisión de investigación del accidente. Va a ir allí la autoridad correspondiente al país que toque. Y normalmente el fabricante del avión también envía gente para que ayuden en estas investigaciones. Claro. Y la gente de la aerolínea propia también. Y entonces se va a analizar todo lo que ha pasado con este avión, todos sus registros. Y ahí es donde se dan cuenta de que probablemente en ese momento fue cuando, en ese mantenimiento en el que se hizo esta prueba, no se puso el selector en su posición correcta. Entonces tú vas tirando del hilo y encontrando dónde están los pasos en los que todo el mundo falló. Claro. ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, no sabemos exactamente qué hablaban los pilotos, porque las cajas negras, las famosas cajas negras del avión, ¿Que son naranjas? exacto, la que graba el audio tiene un límite de tiempo. Ah, tiene un límite. O sea, graba antiguamente los 30 últimos minutos, ahora ya hasta 2 horas. Las 2 últimas horas. Las 2 grabadas. últimas horas. Entonces, si el vuelo se alarga mucho, porque por ejemplo estos estuvieron dando esperas 40 minutos, Sí. más el tiempo del vuelo, pues a lo mejor se sobreescribe el audio de los últimos minutos. Igual solo entonces se pierdes escucha. el inicio. Solo se escucha la parte donde el asistente lo intenta Eso salvar. es. Hostia. Entonces es difícil investigar qué pasaba por sus cabezas porque no tienes el audio de qué estaban hablando entre ellos ni de qué pensaban.
Entonces tienes que deducirlo a partir de sus acciones. Que la información de las acciones sí que está grabada. O sea, todo lo que pasa en el avión, si yo toco un botón, si yo muevo Queda algo, registrado. todos los sensores que tiene, eso sí que queda registrado durante 48 horas. Ostras, entonces, digamos, una vez ya has hecho esta investigación y ya sabes muy bien todos los pasos y todo lo que ha pasado, o sea, digamos que aquí tú ellos sacan la conclusión de que igual el que tendría más culpa serían los que estaban al mando, los pilotos. Siempre suele pasar que al final la responsabilidad es del último que lo mira, siempre. ¿No? Quiero decir, los pilotos son el último que ha tenido la potestad de verlo en varias ocasiones y no lo han visto. Puede ser que los afectados quieran ir en contra del que ha hecho el mantenimiento, pues seguramente. Y ahí ya se entra a juicios y se decide si realmente tiene culpa o no tiene culpa. Claro. Pero bueno, al final ese ingeniero o mecánico que lo hizo tiene parte de responsabilidad. Claro. Y se le va a perseguir por ello y después se decidirá si realmente es culpable o no. Pero hostia, se va a juzgar. Es fuerte, porque si él es consciente de eso, igual se acuerda de ese día. Hostia, tener la idea ahí de que esa decisión de cambiar esa palanquita y no devolverla a su sitio, que acabó obviamente con más decisiones malas, porque aunque él lo hiciera mal, si los demás lo hubiesen hecho bien, ya está. Pero que acabó provocando 121 muertes. Es que es una pasada, es muchísima gente, o sea. Por eso que es muy importante que todo el mundo que está involucrado en aviación y en que un avión funcione, tiene que estar siempre muy atento, aunque sea algo que haces 1000 veces. Claro. Siempre seguir el procedimiento tal cual está escrito, porque por algo está escrito así. Y entonces tú te saltas ese paso, que a lo mejor era el último paso del mantenimiento, y te has saltado el paso más importante a lo mejor y que más relevante para este accidente, que era poner el selector en su sitio. Lo bueno, bueno, no es bueno, es que yo cuando todos nos imaginamos accidentes aéreos, que hay varios aquí de esos, no es lo mismo que igual tú, por ejemplo, estés en caída y estés consciente, que ahí debe ser una sensación, es que no me lo quiero imaginar, que debe ser una sensación horrible porque estás viendo que vas a palmar. Pero es que la gente estaba desmayada. O sea, la gente murió estando desmayada. O sea, el único que igual sí era un poco consciente era el asistente. Sí. O sea, fue el único que vio, vale, literalmente voy a morir. Porque los demás estaban... De hecho, en el registro este que te digo de los datos, él intenta al final poner el avión un poco más recto, digamos, para que el impacto fuese menos, pero se pega contra una montaña que el ángulo es muy difícil de... O sea, no hay forma de aterrizar bien, digamos. Pero además porque sin motores, o sea, obviamente los aviones planean, algo podrías hacer, algo, pero es que prácticamente... No, ahí era muy difícil. Además, los controles, también piensa que los motores dan potencia a todo. Dan potencia eléctrica, dan potencia hidráulica. Cuando pierdes los motores, también los controles se mueven, pero se mueven mucho más lento. Y tienes que hacer mucha más fuerza. Entonces es mucho más difícil de manejar el avión. Vale, entonces ocurre este error y ya para las siguientes veces, o sea, ya entonces ya se toman medidas para que, vale, esto no tiene que volver a pasar. ¿Y qué medidas son estas? Igual que en el mantenimiento siempre se revise bien, o sea, recordarlo especialmente eso, o igual no hacen un cambio como muy específico. Normalmente o son recomendaciones para procedimientos internos de la aerolínea, o son recomendaciones directamente para el fabricante del avión. Oye, ponme un aviso concreto para cada cosa. O cámbiame el sonido de esos dos que has dicho. Exacto. Y también a entrenamiento de los pilotos. De, oye, pues ahora este caso que pensábamos que era más raro, ahora lo vamos a meter en el training que hacen cada año, pongamos, ¿no? Entonces es un poco en todos los aspectos que han ocurrido, se cambia algo o se hacen entrenamientos o instrucciones sobre cómo actuar en ese caso. Este accidente a mí me parece de verdad surrealista por la cantidad de cosas súper evitables de forma, bueno, ahora puedo decir yo de forma fácil aquí sentado en una silla o en un sillón, que era muy fácil darse cuenta, pero hay que estar en esa situación. Pero son como muchas situaciones que se tienen que dar muchas casualidades para que pase. Pues si a la gente le ha parecido surrealista el siguiente es el accidente más mortal de la historia de la aviación y de la humanidad. O sea, es un accidente donde el número de víctimas que se produjeron por ese accidente, nunca en la historia han muerto tantas como en ese momento. Y encima os puedo decir que si en este ocurren muchas situaciones surrealistas seguidas, en ese es que no tiene sentido. O sea, en este que vamos a hablar ahora mismo, se toman decisiones
a Muy lo loco, malas. muy malas. Accidente de los rodeos en Tenerife. Hay mucha gente que probablemente lo conozca, primero porque es el accidente, como ya he dicho ahora, el más mortal de la historia, pero ocurre en España. Este anterior que hemos dicho no ocurría en España, este sí, ocurría en Tenerife. Es súper surrealista, o sea, pasan tantas cosas, pero vamos a situarnos primero. Estamos hace ya tiempo, es verdad que este último fue hace ya bastantes años, el último era muy reciente, este es de hace bastantes años, del 77, 1977, estamos en 27 de marzo. 27 de marzo de 1977. Nos encontramos en Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos, que es el de Tenerife. Tenemos, en este caso, a 2 aviones. O sea, ya no es un accidente de un avión, sino que son 2 aviones. Tenemos un Boeing 747, como el anterior, y el otro también es un Boeing 747. Uno es un KLM y el otro es un Pan Am. Ambos aviones, su destino no era Tenerife. Es que esto es, de verdad, esta historia me flipa. Su destino no era Tenerife. Ellos iban a Gran Canaria, cada uno desde una posición. Uno iba, si no me equivoco, desde Estados Unidos, no sé qué estado, y el otro iba desde otra zona. No sé cuál era el origen, pero estaban bastante lejos. Iban a Gran Canaria. Entonces lo que pasó fue que en el aeropuerto de Gran Canaria, al parecer, hubo como cierto asesinato o no sé qué situación. Lo que pasó allí es que había un grupo político que reclamaba la independencia de Canarias. Eso es. Que hacía, pues de vez en cuando hacía acciones, algunas más pacíficas que otras, y en este caso habían puesto una bomba en la terminal. Una bomba, Entonces llamaron diciendo, hay bombas en la terminal, y a los pocos minutos explotó la primera bomba, destruyendo un trozo de la terminal, y no sé, había 4 heridos o algo así. ¿Qué pasa? Que como había dicho que había bombas, se tuvo que cerrar el aeropuerto porque iban a buscar si había más de esas bombas. Claro, porque yo siempre me he pensado esto de cuando dicen igual hay una bomba, que tú dices, bueno, será verdad o no, pero es que en este caso avisaron y explotó una bomba. Sí, sí. Entonces tú ahí en ese momento ya eres consciente, ojo, vale, esto no es de broma. Entonces los aviones que están yendo de camino hacia ahí, eso es un peligro. Por lo tanto entiendo que hay que redirigirlos, y lo más cercano, obviamente, a Gran Canaria, pues entiendo que es el de Tenerife. Entonces hay este aviso de bomba, ocurre la primera bomba, hay heridos como dices, por lo tanto hay que investigar si había más, y entonces cierran el aeropuerto, los que iban hacia Gran Canaria se desvían hacia Tenerife y aterrizan estos 2 aviones junto a otros muchos, pero en concreto estos 2 aterrizan en Tenerife. Hicieron una investigación en el aeropuerto, miraron, yo por lo que he visto, que esto me extraña y luego te pregunto, no fue una búsqueda de días, o sea, fue ese mismo momento, porque si a mí me explota una bomba, yo no abro el aeropuerto ese mismo día, la verdad, pero al parecer en el 77 les pareció muy buena idea que explotara una bomba y que vamos a mirar debajo de esa mesa, y si debajo de esa mesa no hay una bomba, abro el aeropuerto. Pues literalmente eso hicieron, revisaron, entiendo que un poco más exhaustivamente, pero tampoco tanto porque fue ese mismo día, y ese mismo día abrieron el aeropuerto. Por lo tanto, los que habían aterrizado en Tenerife, que estaban esperando, en este caso estos 2 Boeing, estaban esperando en Tenerife para poder volver a Gran Canaria, que era el destino final. Por lo tanto, avisan a estos 2 aviones que estaban esperando. De hecho, muchos pasajeros bajaron del avión porque, claro, había horas de espera, no muchas, pero había, para hacer un poco de, pues eso, estar en la terminal. Creo que les dieron como una especie de tickets para que pudieran tener la referencia al acabar de que ellos habían sido parte del avión, no sé si para igual. Era como para un reboarding más rápido, que pudiesen salir y después el embarque fuese muy rápido. Claro, para que igual no los confundan con otras personas de otros vuelos o que simplemente vienen de fuera o lo que sea. Hubo mucha gente que salió, y quiero comentarte a una persona que bajó de ese avión y se fue a su casa. Creo que su marido vivía en Tenerife, y literalmente esa persona, y ya sabréis por qué esto es increíble, porque esa persona decide que ese día no quiere morir y no lo sabía. O sea, me parece. Entonces salen del avión, esta persona baja y dice, ya que estoy en Tenerife y tengo aquí a mi marido en su casa, me voy a su casa, no voy a Gran Canaria, me quedo aquí. Los demás se quedan haciendo un poco de tiempo, cuando los avisan de que tienen que volver, vuelven a los aviones. Cuando vuelven a los aviones están en la pista, ¿vale? A partir de aquí sí que me tienes que ayudar un poco más, porque ya a nivel de las filas
vuelven a la pista, entonces están esperando a que les den instrucciones para poder retomar este vuelo. Uno de los dos aviones, que es el KLM, hace una pequeña parada para repostar. Dicen, ya aprovecho, ya que estoy aquí, y lleno el combustible. Esto es importante porque esa decisión está basada en que justo por esa época las regulaciones sobre cuánto tiempo podías volar todavía eran bastante laxas. Pasa que justamente se endurecieron para esa época y estaba muy limitado cuántas horas de operación podían hacer los pilotos. Y si se pasaban, se arriesgaban a ir a juicio y a que les quitasen la licencia. Claro. Entonces, el comandante del KLM estaba preocupado que se les hiciese tarde para después volver a su casa. Claro. Entonces, aprovecharon ese momento, dijeron ya, cargo combustible para ir a Canarias y para después volver hacia Europa ya del tirón sin recargar combustible. Y la gente dirá, qué magnífica idea, ¿no? Ya que estás esperando. Es verdad que en otras circunstancias, pues oye, tampoco está tan mal. Que también te digo, ya que estás, lo haces en Gran Canaria y tampoco pasaría nada. Pero bueno, lo haces en Tenerife, perfecto. Pero es que en este caso, la gente ya verá más adelante, es una de las causas del accidente. Una de las, digamos, uno de los... más que causas, una de las cosas que empeora. Sí, una de las cosas que empeora o agrava, mejor dicho, uno de los agravantes del accidente. Entonces, el KLM hace esta parada para hacer, para llenar el tanque entero, mientras el otro, si no me equivoco, no hace esta parada. Por lo tanto, están esperando indicaciones. Empiezan las indicaciones, el control, ya han abierto, ya han dicho, no hay bomba, vamos a avisar a los pilotos. Por lo tanto, les empiezan a indicar que empiecen a moverse por la pista. Y aquí empiezan varios factores diferenciales, que es el aeropuerto de Gran Canaria, que ahora lo estaréis viendo, tiene varios carriles, digamos, donde se van desplazando los aviones. Por lo tanto, ellos les van indicando, porque ellos estaban en la pista, les van indicando dónde se tienen que situar para poder moverse, para poder prepararse para despegar. Aquí hay algo importante del aeropuerto y de la situación que se daba ese día. Es que era un aeropuerto muy pequeño comparado con el de Canarias, entonces no estaba preparado para asumir tantos aviones ni de ese tamaño. Claro. Entonces llega un punto en el que los aviones no se pueden mover si no es por la pista, porque está todo ocupado, todo el resto. Entonces, de hecho, mientras el KLM está recargando combustible, el Pan Am quiere salir, pero no puede porque no cabe, no hay sitio para pasar. Vaya. Entonces se tienen que esperar la hora que tardaba aquello en recargar el combustible entero para poder salir. Entonces empiezan las indicaciones, como tú dices, y son indicaciones que conllevan pasar por la pista, porque todas las calles de rodaje por las que normalmente se mueven los aviones estaban ocupadas con otros aviones. A todo esto, para añadir un agravante más, en este momento empieza a haber niebla en la pista. O sea, empieza a ocurrir niebla que justamente dificulta más aún el proceso de moverse por la pista. Los rodeos tienen una situación muy curiosa y que lo hace muy especial y que justamente tiene bastante efecto en este accidente, y es que está cerca del pico del Teide. Y lo que hace es que el aire que viene del mar sube y se convierte en niebla o en nubes, ¿vale? Se condensa. Entonces, el aeropuerto está a 2000 pies. Entonces, unas nubes bajas estarían al nivel de la pista, que es lo que pasa. Entonces, es un aeropuerto que normalmente tenía mucho de estas nubes de bajo nivel que están encima de la pista, que van y vienen. Muy mal situado, ¿no? ¿O qué? Después se construyó, de hecho, en esa época ya estaba construido en la otra parte de la isla el que hoy en día es el aeropuerto de Tenerife. No se estaba usando porque todavía se acababa de construir y todavía se estaba usando los rodeos. Pero justamente los rodeos se cambia por esa posición tan rara que tiene, claro, y que lo hacía más peligroso. Claro. Y tiene mucho efecto en este accidente, esa niebla. Entonces, en ese momento están dando las indicaciones desde control para los aviones y se empiezan a mover. Por lo tanto, les dan indicaciones a uno de los dos aviones para que acceda. Hay unos carriles, por lo tanto, para que acceda al... Creo que es igual, pero al 3 o al 4. Aquí lo que pasa es que, como hemos dicho, tienen que utilizar la pista, ¿vale? Uno tiene que llegar hasta el final de la pista y darse la vuelta encarando ya el despegue. El despegue. Este es el KLM, que es el primero que sale. El Pan Am, para poder llegar hasta un lado de la pista, como no puede moverse por dentro de las calles de rodaje que tiene el aeropuerto, claro, tiene que moverse también por la pista. Entonces le dicen, oye, tú ves recto por la pista y antes de llegar al final te sales por la salida 3. ¿Qué pasa? Es una salida que, si estáis viendo la foto del aeropuerto, es una salida un poco complicada
porque está pensada para cogerla cuando vienes de la otra dirección. Y tiene un ángulo muy cerrado. Y para un avión tan grande, que como hemos dicho, allí no están acostumbrados a trabajar con aviones tan grandes, es muy difícil hacer ese giro. Entonces ellos van como pensando que a lo mejor es la otra salida que es la que tiene más sentido. Claro, porque ya estas nubes o la niebla además les dificultaban, porque ellos ya de por sí no escuchaban bien la radio porque había interferencias, porque claro, entiendo que mucha intensidad también en ese momento con muchos aviones y también el clima pues no ayudaba. Entonces también recibían ciertas indicaciones que tenían un problema, y esto me parece increíble, también es verdad que era el 77, pero que al parecer se produjeron problemas porque, claro, el avión, el KLM, venía de Estados Unidos y el del control aéreo tenía, ellos comenta, o la noticia pone, que tenía un acento español muy fuerte. Por lo tanto, tuvo problemas para identificar algunas palabras en inglés, como puede ser primero y tercero, first y third. Entonces, cuando le dijo sal por la primera, le dijo la tercera, él no sabía si le había dicho la primera o la tercera. Por lo tanto, él intentó confirmarlo, pero no se entendieron muy bien. Por lo tanto, acabó saliendo por el carril que no era. Pero es que ya no es solo que no lo escuchara bien, sino que encima no veía, porque la niebla lo que hacía es que igual a 20 metros o 15 metros ya no ves más. O sea, estás viendo al final un círculo muy cerrado de donde estaba el avión. Por lo tanto, no le entiende bien, no se comunican bien, no ve bien. Si le viene de frente un avión, no lo ve. Por lo tanto, se mete por el carril que no se tiene que meter, y en el otro lado, el otro avión creo que tenía que hacer, si no me equivoco, un giro. O sea, en este momento el avión, el KLM está al final de la pista, Correcto. ya da el giro de 180 grados y se queda orientado para despegar, Vale. mientras el otro, el Pan Am, tiene que estar dando de frente, digamos, en este momento están de frente uno al otro, y este está yendo hacia atrás por la pista y se tiene que salir en la tercera salida. O sea, ahora mismo en ese momento están coincidiendo, pero el otro Están de frente. El ahora otro estaba mismo. intentando irse de ese carril, mientras el otro estaba en esa Preparado pista. para despegar, exacto. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, no ven bien exactamente la salida, se saltan la tercera salida y por lo tanto se quedan en la pista más tiempo del que debían. También es importante que recalcar que en este aeropuerto no tienen control de radar de tierra, que ahora en muchos aeropuertos sí que hay. Es verdad. Que el controlador puede ver exactamente dónde están los aviones cuando están moviéndose por el aeropuerto, y se podría dar cuenta pues de que dos se van a chocar en el cruce de calles. Pero en este caso, el controlador lo está haciendo todo a ciegas, porque Claro. no tiene radar y tampoco tiene visibilidad. Y el piloto igual, porque El piloto tampoco, igual. tampoco tiene referencias para saber en qué situación se encuentra, por lo tanto tampoco puede explicarle al del control exactamente dónde está, Claro. porque él igual dice, bueno, ¿en qué fila estás o en qué distancia estás? Pero ¿cómo lo sabe? Porque no hay ni referencias y encima las condiciones lo dificultan. Por lo tanto, el del KLM pide confirmación para poder hacer este despegue. Y con este problema de comunicaciones, que ya digo, es que es muy surrealista, porque claro, se tienen que dar todos estos problemas de no entenderlo. A todo esto hay un pequeño detalle que la noticia menciona, y es que el piloto estaba algo mosqueado porque su novia estaba esperándole en Gran Canaria, y entonces él estaba pues enfadado porque su novia iba a esperarle más tiempo del que él quería. De hecho, se escucha, entiendo porque estaba la grabación, cómo le llama a la novia y le comenta: oye, ha pasado esto, vamos a tardar más y todo esto. Entonces, bueno, no sé si tuvo algo que ver, igual incitó al piloto. O sea, obviamente él va con prisa, Claro. tienen la preocupación esta de los tiempos y tal, y eso hace que tomen las decisiones peores, obviamente, y que sientas que tienes una presión ahí por salir y por hacer las cosas rápido. Claro. ¿Y qué pasa? En una situación tan caótica como es un aeropuerto muy pequeño, muy lleno de gente, con un controlador con el que no te entiendes bien porque no habla del todo bien inglés, y todo este conjunto de cosas que están pasando hace que tú quieras salir de allí rápido y no hagas los checks como deberías, o no te tomes las comunicaciones lo suficientemente en serio, y no lo hagas todo rigurosamente. Entonces es cuando llegan las confusiones, que en este caso son catastróficas. Como cuando estamos en casa y vamos con prisa, que igual nos dejamos algo porque cogemos las cosas rápido. No es lo mismo que gestionar esa situación con tiempo de sobra. Igual no tienes prisa, estás calmado, pero igual si estás estresado tomas malas decisiones. En este caso pidió confirmación para poder despegar el KLM, y desde la torre de control le dijeron: yo te avisaré, os llamaré y os avisaré. Y esto no se escuchó.
Por lo tanto, si no me equivoco, el capitán dio por confirmada la situación de que podía despegar y tomó decisión de despegar. Aquí el problema viene en que ellos han salido a hacer este recorrido para llegar a la pista sin aún tener la confirmación de salida. Que esto es raro en aeropuertos, que esto es un aeropuerto organizado, pues es más raro porque tú antes de salir ya te dan la confirmación de, oye, cuando despegues tienes que volar a tantos metros, tienes que salir hacia esta dirección y te dan, pues ese inicio de la ruta te lo confirman. Todo hecho ya, todo Exacto. medido, sí. Y después, cuando llegas a la pista, te dan la confirmación del despegue. Son dos confirmaciones que se dan en dos momentos totalmente distintos. En este caso, se dan a la vez, porque no ha habido tiempo, lo han hecho así rápido, y entonces ellos están pidiendo la autorización para la salida. Para el despegue. O sea, los del avión, entiendo. Los del avión piden para la salida. Para la salida, vale. Que es la salida que les confirmen que puede salir por ese sitio. Vale, entiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Dentro de esa instrucción de aprobación de salida está la palabra despegue por ahí en medio. Claro. Vas a despegar por la pista tanto. Entonces, ellos, por lo que decimos, por esa presión de querer salir, Claro. quieren entender o entienden, el comandante en este caso, que está autorizado también para el despegue, para las dos cosas a la vez. Para esto, el primer oficial le dice, ¿estás seguro de que estamos para despegar? Y nos dice que él dice que sí, que está todo guay. que está todo bien y que van a empezar. Entonces ahí es cuando él inicia el recorrido de despegue. Mientras tanto, como tú dices, el Pan Am todavía está en la pista y le están preguntando, avisa cuando tú salgas por la calle de rodaje que te toca. Como se salta la salida y está más tiempo en la pista, los otros ya han iniciado el despegue y aquí es donde viene el problema. Claro, porque ellos ya han iniciado, porque, claro, todos sabemos que para que pueda despegar el avión necesita una velocidad muy alta, por lo tanto no es como un coche que igual, si vas muy rápido, tienes margen de frenar. En este caso, la velocidad, he escuchado antes la palabra, creo que es velocidad de... Cuando coges ya la velocidad para poder despegar, tiene un nombre, creo que es... O sea, cuando tú despegas hay la velocidad de V1 y V de rotación. De rotación, esa es. La V1 es la velocidad a la que se establece que en la que puedes frenar. Vale. Si frenas pasado esa velocidad, hay la posibilidad de que te salgas de la pista y es peor eso que intentar despegar. Claro. Entonces, se establece, dependiendo de las condiciones de la pista y de la longitud de la pista y del avión, se establece esa velocidad V1, por la que si pasas de esa velocidad ya no puedes frenar. Entonces ellos estaban en V1, es decir, en una velocidad en la que aún tienen margen, pero claro, iban aumentándola con intención de poder despegar, para poder pasar a la V2, a la velocidad de rotación, para poder despegar. En este caso, llegando ya a esta velocidad, el margen es muy poco, porque ya estás en esta velocidad, lo que tú dices es siempre va a ser mucho más tardas seguro. Muchísimos metros en frenar un avión es con imposible. ese peso. Y añádele a lo que decíamos antes, que hay niebla, por lo tanto, tú vas avanzando y hasta que igual no lo tienes a un margen súper corto, que literalmente te aparezca de repente, o sea, que te aparezca delante tuya el avión, ahí no lo ves. Claro, de hecho, los pilotos vieron las luces del KLM y pensaron que ya estaban llegando al final de la pista. Y después se dan cuenta de que realmente esas luces se están acercando. Entonces ahí, en los datos del avión se puede ver cómo intentan girar el avión al máximo y sacarlo al césped. Claro. Pero son aviones gigantes que pesan muchísimo y no le da tiempo a apartarse. Y aquí es donde entra el agravante que había dicho antes, que es verdad que normalmente no tendría nada que ver, pero si ya son pesados, añádele que el KLM había hecho una parada para hacer un repostaje, por lo tanto tenía todo el tanque lleno, y no es un tanque de coche, es un tanque de avión, y eso son muchísimo peso añadido que te dificulta para maniobrar. Por lo tanto, él, al verlo, o sea, ellos se vieron de repente en un margen súper corto, tanto los del KLM vieron al otro Boeing que estaba ahí parado intentando maniobrar mientras ellos estaban despegando, y ellos vieron como de repente aparecía ahí un avión despegando. Entonces, en ese margen intentó levantar las alas el KLM para poder despegar, pero claro, del peso y de la velocidad que llevaba, no es instantáneamente, en cuanto él levante va a salir volando, sino que necesita un margen, y en ese margen chocaron. O sea, esto es
para que, o sea, ahora mismo estaréis viendo una representación, chocaron, de hecho, pudo levantar el avión, entonces rebasó toda la parte de arriba del Pan Am, que consiguió con muchísima suerte que al menos no murieran todos, porque aquí hay muchas cosas. El Pan Am, si no me equivoco, fue el que murieron todos, pero del KLM, al ser el que chocó al otro, porque no es lo mismo ser chocado que tú chocar. Igual me estoy equivocando. No, creo que es al revés. Es al revés. El KLM fue el que murieron todos. Pues el Pan Am, gracias a que ellos pudieron levantar el avión, igual cierta zona del avión, entiendo, se pudo ver más o menos salvada. Lo que pasó es que parte del motor y el ala arrancaron todo el techo del avión y después el ala entró por todo el fuselaje, pero lo que es la parte donde impactó el tren de aterrizaje, pues quedaron partes del avión por la que todavía se podía sobrevivir. Claro. En cambio el otro, en cuanto levantó un poco el vuelo, acabó aterrizando un poco más adelante porque se quedó sin velocidad para seguir volando, y cuando aterrizó cayó tan mal que aquello se convirtió en una bola de fuego enseguida. De hecho, el problema ahora es que los servicios de rescate tenían que acercarse a los aviones con muchísima niebla, tenían que ir muy lento porque tenían miedo de atropellar a alguien en medio de la pista. Ya empiezan a notar el calor del avión, porque piensa que son el combustible lleno de un 747 ardiendo. Ya ves. Y de hecho llega un momento en el que ven que el 747 de KLM está tan mal que deciden dejarlo y no dividir los esfuerzos y centrarse todos en intentar salvar al Pan Am. El Pan Am. Y de hecho consiguen parar bastantes zonas y cubrir bastantes zonas del combustible. Y gracias a eso, pues esas 61 personas que escapan del Pan Am, gente incluso teniendo que saltar porque las rampas de evacuación no funcionaban, claro, por todo lo que había pasado. A una altura bastante considerable. Hasta 6 metros en el piso más alto. O sea, estamos hablando de que 583 personas. Antes de seguir, para que veáis cómo ha acabado este accidente, os quiero hablar de Viajes Lagos, una agencia de viajes que es una pasada, con los cuales podéis gestionar vuestros viajes, ver dónde queréis ir, os van a sacar el mejor precio del mercado. Basta que les habléis al WhatsApp que tenéis en pantalla o en la información que os dejaré en la descripción, les habláis y les decís, quiero ir a tal sitio. Os lo gestionan todo, con los mejores precios, mejores hoteles y encima con una experiencia increíble de la mano de los mejores de España. Y encima, patrocinadores del canal, por favor, bienvenidos, Viajes Lagos. Chicos y chicas, a viajar. Viajes Lagos. Nunca ha habido un registro tan alto. Murieron en este accidente entre los del KLM, que fueron todos, y los del Pan Am, que fue parcialmente, y 61 supervivientes, que en realidad fueron 62 por esta señora de la que hablamos al principio, que fue la casa de su marido. O sea, estamos hablando de que esta señora, bueno, no sabemos, no sé si dice la noticia en qué avión iba, porque si iba en el KLM moría seguro, si iba en el Pan Am igual había alguna opción, pero aún así podría haber muerto perfectamente, pero logró salvar su vida por una decisión tan fácil como que la dejaron en Tenerife y se fue a su casa. Entonces, 583 personas muertas, niebla, lo que tú dices, fuego, se tarda en llegar, no se puede gestionar de la manera más rápida. Creo, si no me equivoco, que algunos de los supervivientes dijeron que habían visto como muchos de estos parte de estos fallecidos fallecían en ese momento por ese caos. Aún igual, si hubiesen llegado muy rápido los servicios o se hubiesen dado la situación para poder actuar, se podría haber salvado a más gente, pero era tanto caos porque no se ve nada. Claro, la niebla y el humo del combustible, fuego, la situación era catastrófica, que esa cantidad de fallecidos iba en aumento, mientras iban rescatando a algunos, hasta que pudieron llegarlo a 61. O sea, este accidente me parece increíble. O sea, obviamente es horrible. O sea, imaginármelo, verlo, vivirlo, saber de alguien que le haya pasado o simplemente escucharlo ahora mismo me parece surrealista. Pero necesito que nos expliques algunas cosas, porque aquí hay errores, en diferencia al primero que hemos hablado, diría que son errores más humanos que no tan mecánicos, porque es verdad que también hay ciertos problemas de comunicación dados por la situación en la que estaban, pero más bien estamos hablando de que errores humanos
muy claros, ¿no? Que no tienen que ver más bien con un aviso, con una alerta, llevaron a toda esta consecuencia, ¿no? Sí, o sea, este es un claro caso de error humano y se da además en muchas ocasiones. También es verdad que, por ejemplo, partes de la recomendación después de este accidente es la instalación de estos equipos de radar de superficie, porque hubiesen evitado también muchísimos problemas, obviamente. O sea, bueno, de hecho, todo. Si hubiesen tenido un radar de superficie es tan fácil como ver que uno no ha salido y el otro quiere despegar y el otro está ahí, claro. Entonces, ¿qué pasa? No hubiese habido esos espacios, que realmente donde viene el problema, en el que la comunicación no estaba clara. No estaba clara si habían salido, si todavía qué salida tenían que coger. Encima el idioma también perjudica. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el que, mientras se está cuestionando el KLM si de verdad están en la pista, el Pan Am hablan diciendo que oye, que estamos todavía en la pista. Pero justo se corta esa comunicación porque intentan transmitir a la vez el control aéreo y el Pan Am. Y al estar los dos en la misma frecuencia, se escucha ruido de interferencia. Claro. Entonces ese mensaje nunca llega al KLM. Claro, están avisando, pero al estar a la misma frecuencia y estar avisando los dos a la vez, eso es. no se escucha. Entonces el KLM no escucha el mensaje y sigue por esta confirmación que llevaba el piloto de que tenía que salir, pues sale igualmente, aunque no estaban las cosas claras. Hay hasta 3 avisos tanto del ingeniero de vuelo, que en aquella época todavía había, y del primer oficial diciéndole, oye, igual no está claro que están fuera de la pista. Vale, mi pregunta sobre todo es, para volar, estamos hablando, de hecho, si no me equivoco, lo pondré por aquí, eran pilotos bastante experimentados, tenían un montonazo de horas de vuelo, por una barbaridad. Por lo tanto, estamos hablando de que gente súper experimentada, no era yo, obviamente no, pero no era alguien, digamos, tan novato, tomaron decisiones muy arriesgadas, porque sí, igual el otro Boeing sí que avisó, pero no se escuchó, pero es que los del KLM tomaron malas decisiones, o sea, no fue que sí que avisaron, pero no, o sea, se arriesgaron. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien tan experimentado, que está preparado para eso justamente, se dé el lujo, ¿no?, de tomar estas decisiones? Eso, al final, a ver, todo el mundo son personas y al final pues la gente tiene esas presiones de llegar a casa o de que como siempre todo va bien, pues al final hay veces que no va bien. Al final todos estos casos son un poco de lo mismo. La gente piensa que nunca pasa nada y es verdad que nunca pasa nada hasta que pasa. Y en este caso son decisiones muy mal tomadas en un momento pues concreto en el que se genera este caos de este accidente. ¿Cómo sobrevives a eso? Porque tú ahora dices, hay muchos que saltaron, vale, pero yo quiero entender que el simple hecho de estar en el avión ya era un riesgo por todo lo que decíamos ahora, por la temperatura, el fuego, los trozos, ya de por sí que no te caiga un trozo, o el mismo avión, el KLM, no te rebane la cabeza, o sea, hay muchos riesgos, pero una vez esto ya ha pasado y ya estás ahí, o sea, ¿cómo sobrevive? O sea, ¿cómo está pensado un avión? Pues normalmente nos explican esto, pues los toboganes, huyes de ahí, corre, no cojas tu maleta, pero si no puedes subir por los toboganes, las puertas, cuando las abras, si es que queda alguna puerta por abrir, no hay ninguna forma que no sea saltando, y 6 metros, por si alguien no tiene una referencia de altura, es mortal. O sea, 6 metros según cómo caigas es mortal. Es para hacerte daño. Sí, es para hacerte. Si caes mal, porque claro, tampoco todo el mundo sabe cómo caer, pero si caes mal estás muerto. Si caes bien, igual te rompes algo. Si caes de puta madre, pues igual no. Pero ¿cómo sobrevivir? ¿Hay algún sistema para que cuando ya no tienes prácticamente nada, aún así puedas sobrevivir? A ver, en un caso tan extremo es muy difícil. O sea, no está pensado desde el punto de vista de, por ejemplo, los materiales dentro del avión, pues esta regla de los 90 segundos, ¿no? Eso viene de... Porque esta regla viene básicamente del tiempo que tú tienes si se incendia el avión, de que la atmósfera dentro del avión sea irrespirable. Ya sea porque se acumula humo o porque las cosas se autoincendian de la temperatura que cogen. Entonces ya todos los materiales que se usan dentro de un avión están pensados para aguantar mucha temperatura sin autoincendiarse, pero al final llega un punto que la atmósfera pues deja de ser respirable por el humo y por el calor. Claro. Entonces el avión está pensado para intentar al menos esos 90 segundos que te dé tiempo a salir. ¿Qué pasa? En un caso en el que las rampas de emergencia no están disponibles, claro,
pues ya se convierte en un caso de eso, de que tienes que saltar por donde puedas al final. Ok, ha pasado esto, han muerto las personas que han tenido que morir, se han salvado las que se han tenido que salvar. ¿Cómo afrontamos ahora esto? Porque antes hemos dicho que igual pues se puede variar, pues que igual algunos avisos funcionen mejor. En este caso han sido decisiones humanas, entonces igual es entrenar mejor a los pilotos. Esto, y sobre todo, ¿a quién culpamos? Porque culpamos a la niebla, culpamos a los terroristas, culpamos a... O sea, ¿a quién culpamos? Claro, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Que quién es el culpable en algo que tiene tantos factores que contribuyen. Claro. Yo creo que en este caso está más claro quién tiene la culpa de esas decisiones, porque al final es el responsable de la última decisión dentro de ese avión. Eso es. Entonces, dentro de su trabajo también viene la responsabilidad de ser el que toma las decisiones. Y en este caso está bastante claro. Esto lo que se puede hacer es mejorar con entrenamiento a los pilotos, obviamente. Es algo que se entrena y que se entrena siempre en entrenamientos recurrentes, en cómo manejar las situaciones. O sea, todo esto ya es parte del entrenamiento y cada vez se modernizan más estos entrenamientos teniendo en cuenta pues todo el tema de la psicología, de lo que puede estar pasando por la cabeza de alguien que tiene esa presión, y intentando que todas estas cosas se puedan tomar de la mejor forma posible. Me parece un accidente increíble. O sea, me parece, ya obviamente porque es el más mortal de la historia, encima ocurre en España, todas las circunstancias que se tienen que dar, ¿no? Al final tú sabes la responsabilidad que tienes en ese avión y aún así tomas las decisiones. Me parece increíble, pero es verdad que hay ciertos detalles, como decíamos, que algo no esté señalizado y que no hayan ciertos radares, que el hecho de que sea en el 77 afecta, ¿no? Que tú dices, joder, claro, en ese momento... Pero es que claro, el siguiente accidente pasó en 2008. O sea, estamos hablando que hace 14 años de eso. O sea, España estaba ganando la Eurocopa en ese momento, en 2008, porque además se fue en agosto, y en ese momento pasó esto. O sea, la generación de aviones había evolucionado bastante. Entonces, vamos a hablar del accidente de Spanair 522. 20 de agosto de 2008, o sea, hace muy muy poquito. Los de hasta ahora hemos tenido uno reciente, 2005, hemos tenido uno del 77, bastante antiguo, este 2008. O sea, ya, como decía ahora, literalmente España ganando Eurocopa y ocurriendo este accidente. Y encima fue en Madrid, no fue en Tenerife, no fue como antes en Europa, no, esto fue en España. Tenemos a la aeronave, en este caso, no es como hasta ahora los Boeing, en este caso era una McDonnell Douglas, que tú debes saber más sobre esta en concreto, y el destino, en este caso también, era desde Madrid a, otra vez, Las Palmas de Gran Canaria. Se ve que a la gente le gusta mucho ir a Las Palmas, hay que ir a Las Palmas. Parecía todo tranquilo, un 20 de agosto, probablemente unas vacaciones, se querían ir a Gran Canaria desde Barajas, y entonces nos situamos en este avión. Este avión quería despegar y parecía que estaba todo muy bien. Probablemente ellos pensaban que las comprobaciones se habían hecho muy bien, que estaba todo correcto, como siempre, indicaciones, le dieron el permiso para despegar, además Barajas es enorme. Salieron. Al poquísimo de despegar, de repente empieza a sonar una alarma. Un aviso, como hasta ahora hemos estado diciendo, un aviso que nos está diciendo, oye, algo no está del todo muy ahí, algo no está muy bien ahí. No sé muy bien de qué era este aviso, ahora nos lo explicarás tú mejor, pero era un aviso que estaba indicando que el avión no estaba yendo muy bien. Hasta lo que sé, creo que los pilotos no llegaron a interpretarlo del todo bien y el avión empezó a fallar por un lado, por lo tanto empezó a perder altura, nada más despegar, o sea, fue al poco de despegar. De hecho, pasado Barajas había un río no muy lejos, empezó a perder altura de un lado, por lo tanto el avión empezó a caer de lado y acabó estrellándose contra el suelo, cayendo en el río, que de hecho murieron 154 personas. Hubieron 18 supervivientes, o sea, no murieron todos.
ahora hablaremos de cómo sucedió, porque también hubieron muchas personas que, con todo lo que tardaron los servicios de emergencia, porque aquí hubo una polémica muy grande de que la gente se quejó, las familiares abrieron varios juicios contra Madrid, contra el aeropuerto, contra los servicios de emergencia, porque tardaron tanto y los supervivientes contaron que vieron que mucha gente se estaba ahogando en el río. Por lo tanto, podrían haber sido salvados de lo mucho que tardaban, y otros que simplemente por el impacto igual se quedaron a un borde salvable, pero al tardar tanto no pudieron ser rescatados. 154 muertos y 18 supervivientes. La gente siempre se tiene esta pregunta de: ¿los aviones son seguros? ¿Debería yo volar? ¿Debería yo quedarme siempre en mi ciudad? Esta gente se subió al avión y parecía que estaba todo perfecto. No ha sido como hasta ahora, que había niebla, que había cosas. No, esto era un viaje normal. ¿Qué ha pasado, Alberto? Cuéntanos. A ver, este caso, bueno, en España es muy conocido, obviamente, porque además es de hace poco, relativamente poco, y mucha gente pues lo ha vivido, y gente involucrada en la aviación pues obviamente lo ha vivido muy de cerca. Y bueno, en este caso, como tú dices, al principio aparece un fallo por el que vuelven o sea, estaban saliendo ya para despegar y se vuelven para que mantenimiento mire este problema que les ha salido. Este problema es un indicador de temperatura de la Ram Air Turbine, que lo que es una turbina de emergencia que lleva el avión, que sacaría en caso de que te quedases sin motor y sin sistema eléctrico, y con el propio aire que genera el avión. Ese es un generador eléctrico, básicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que había un sensor de temperatura que estaba dando un fallo. Esto, bueno, fueron los de mantenimiento y miraron a ver qué está pasando. Tenemos que entender que los aviones muchas veces vuelan con sistemas inoperativos. Es algo muy normal, ¿vale? Y para eso hay una lista de equipamientos mínimos que tiene que tener el avión. Pues por ejemplo, yo qué sé, si tengo 5 bombillas y una me falla, pues no pasa nada, el avión puede seguir volando y esa bombilla pues se arreglará dentro de 3 días. Esa lista lo que hace es listar ese equipamiento mínimo y decirte: oye, pues con esto puedes volar 120 días. Al 120 ya tiene que estar arreglado. ¿Ah, sí? Entonces, esta lista permite que, pues cuando pasan problemas menores, tú puedas salir con el avión, y no, porque a lo mejor te ha pillado en un aeropuerto en el que tú no tienes mantenimiento y dices: oye, mejor me espero, lo arreglo mañana, que llego a mi base y tengo todo mi equipo y puedo arreglarlo. Pero si son 120 días, tú no das más margen, ¿no? Entiendo que lo intentas solucionar. Exacto, o sea, depende, son categorías. Hay cosas que tienen que ser arregladas de un día para otro, hay cosas que son arregladas en 3 meses, o sea, depende de la gravedad del componente que está fallando. Vale. En este caso, el avión podía salir con ese sensor deshabilitado, digamos. Entonces, es un sensor que, bueno, te da una indicación de temperatura de la turbina esta. Es una turbina que no se usa prácticamente nunca. Y el avión puede salir sin ese sensor y no pasa nada. Y siempre que sea arreglado en el tiempo que te establece este equipamiento, esta lista de mínimo equipamiento. Y básicamente esto es lo que hicieron los mecánicos. Llegaron allí, vieron que era el problema, cogieron esta lista y dijeron: oye, el avión puede salir con esto, ya lo arreglaremos en el futuro. Y desactivan ese sensor. Y aquí es donde viene el problema o la polémica, y en lo que todavía este accidente quedó un poco por resolver. Que es, en esa acción de mantenimiento en la que ellos deshabilitan este sensor de temperatura, también afectan de alguna forma a un sistema, al sistema que hemos hablado en un accidente anterior, que es el de aviso de mala configuración del despegue. Se ve que aquí, en el circuito de este avión del MD-80, tenían relación ambos componentes. Entonces, no necesariamente desactivabas uno para desactivar el otro, pero alguna relación había, que ya había habido ocasiones en las que se había desactivado y había dejado de funcionar también. Ya había pasado antes. Había pasado, o sea, tenían referencias. En este modelo de avión. O sea, se conocía que tú desactivando esa cosa podías afectar a este sistema de alerta. Entonces llega el momento del despegue, como tú bien dices, y aquí pues ya volvemos otra vez, ¿no? El sensor se deshabilita y los pilotos van al despegue sin haber colocado los flaps en la posición correcta. ¿Qué son los flaps? Los flaps son esas partes que se extienden de las alas, que tú ves si miras cuando estás aterrizando o cuando vas a despegar,
cómo se extienden las alas y se hacen más grandes para poder volar más lento y que sea más fácil que el avión pues se levante del suelo o se mantenga volando más lento. Al no colocarlos cuando vas a despegar, lo que hace es que tú necesites mucha más velocidad para despegar. Y es para eso que está el aviso de mala configuración al despegue, para decirte, oye, te has dejado los flaps. No despegues porque no vas a tener fuerza suficiente para volar. Ah, te avisa. O sea, claro, yo ahora lo estaba pensando y digo, por mucho que te avise, igual te avisa cuando ya tienes la velocidad que hablábamos antes, la segunda, que ya no te da tiempo, pero te avisa con tiempo. Este sistema, en cuanto tú le das potencia a los motores, ya te avisa. Ya te avisa. Si tienes muchas veces, pues estás en la pista, has puesto el freno de estacionamiento y vas a arrancar y dices, hostia, está mal configurado el avión porque tiene el freno puesto o porque todos estos 4 cosas que hacen que el despegue pueda ser no se pueda dar, claro, te avisa este sistema. ¿Qué pasa? Al no tenerlo activado o al haber un fallo ahí después de haberse activado este sensor, hace que cuando vayan a despegar no haya ninguna alerta. Pero claro, también los pilotos han tenido varias oportunidades para darse cuenta, como siempre. Claro. Hay checklists durante el camino en los que ellos tienen que asegurarse de que esos flaps están colocados en la posición correcta. Hay varios en varias partes del checklist, mientras están llegando a la pista para despegar, se lo saltan porque están hablando de otras cosas. Y en el último, que ya es el de despegar, lo que hablamos, miran, dicen sí que están puestos y no están puestos. ¿Vale? Esto ya lo hemos hablado, ha pasado en los otros accidentes que hemos comentado, pasa más de lo que parece. Tú esperas que algo siempre está puesto. Hostia, y no está puesto. Es que, ¿no? Jolín, claro, es que ahora lo escuchamos desde ahora todo pasado y es como es tan evitable. Es tan evitable, pero tienes que estar en esa posición, llevar tantos años mirando siempre el mismo botón, que igual durante 40 años estés siempre bien. Entonces, el 40 años y un día, pues igual dices, oye, después de 40 años yendo bien, 40 es una exageración, pero ya me entendéis, pues igual también está bien, pues ese día no. Eso es. Entonces, se junta esa mala identificación de no haber puesto los flaps y ese fallo en el sensor, o sea, ese fallo en el sistema de alerta de configuración de despegue. Entonces empiezan a rodar por la pista y efectivamente llega la velocidad de rotación que ellos habían calculado, pero esta velocidad se calcula con los flaps puestos. Claro. Entonces ellos intentan levantar el avión y no podían. Y no tiene velocidad suficiente para levantarse. Tanto que se acaban quedando sin pista y es cuando acaban en el río, justo ahí al final de la pista de Barajas, porque el avión no tiene suficiente velocidad para despegar. Y es para eso que están los flaps, para que puedas despegar con esa velocidad. O sea, no llegan a despegar ni siquiera de la pista. No, o sea, los que se levantan es cuando ya se ha acabado la pista del aeropuerto. O sea, que ahí ya sí que planean hasta que caen. Sí. Ostras, increíble, o sea... me imagino esa situación, o sea, obviamente los pasajeros también lo debieron notar cuando empezaron a ver que el avión no despegaba y que encima se quedaron sin pista, pero claro, ahí el piloto, tú estás viendo... Estás intentando estirar del avión y el avión no sube. No levanta, sí. Wow, o sea, ese momento del piloto debe ser, o sea, estás viendo que te quedas sin pista. Y pregunta, si hay un trozo, digamos... ¿Vale? Tú sales de la pista, entonces ya estás en el aire suspendido. El estar en el aire no te ayuda para ir, porque tú ya estás en el aire, para poder planear un poco, igual hacer un poco de potencia. Esto igual la pregunta es un poco loca, pero ya que estás en el aire, haces como potencia, o sea, sigues intentándolo y el estar en el aire te ayuda porque puedes bajar la parte de atrás y volar. A ver, lo que pasa en esos casos cuando tú despegas con poca velocidad es que si intentas tirar del avión para sobrepasar algún obstáculo y sigues levantando el morro, te quedas sin velocidad y entras en pérdida y el avión se cae todavía más. Entonces, es muy difícil porque ya cuando estás en esa situación, el avión no sube, o sea, no tiene potencia para subir. Aunque tú pusieras los motores al máximo, es que no sube porque no le queda fuerza para subir. Entonces tú estiras del avión para seguir subiendo y el avión cada vez sube menos porque cada vez estás quedándote sin energía y el avión se cae para abajo. No hay forma de solucionarlo. Necesitas velocidad y no tienes forma de conseguir esa velocidad. Hasta ahora en todos los accidentes te lo he preguntado y obviamente te lo volveré a preguntar. Entonces aquí, ¿a quién culpamos? Porque me has dicho que quedó ahí un poco la polémica. Culpamos a los primeros que hicieron afectar, ¿no? Tocando un control, pero claro,
ellos no lo hicieron con esa intención, pero ya había pasado anteriormente. Entonces, ¿a quién culpamos en este caso? Aquí es importante también tener en cuenta que algo que haya pasado anteriormente tiene que ser conocido por las personas que están trabajando ahora. Correcto. La aviación ya pone sus mecanismos para que todo el mundo se entere de estas cosas. Hay service bulletins y service letters que son básicamente, oye, son cartas que te envía el fabricante o la aviación civil y te dice, tened en cuenta que estas cosas pasan y se solucionan de esta forma. Y así muchos avisos, ¿no? De, oye, nos están reportando mucho este caso. Y eso llega a los centros de mantenimiento de las aerolíneas y son ya las responsables de distribuir entre la gente que realmente está trabajando en el componente o en el avión. Entonces, eso por una parte. ¿Qué pasa? En este caso, sí que hubo un poco de polémica de quién tenía responsabilidad, aparte de los pilotos, obviamente, porque al final es lo que decimos siempre, es el último check es el de los pilotos y son los que deben revisar que todo está en correcto funcionamiento y son los que no han puesto los flaps en este caso, ¿no? Y después está la parte de hasta qué punto los mecánicos o los ingenieros que trabajaron en el avión tienen culpa de ese accidente. Aquí lo que pasa es que primero es una cosa que todavía la causa quedó no muy clara de si era realmente eso que afectaba al avión, porque no consiguieron recrear el fallo. No consiguieron recrear el fallo otra vez. O sea que no entendieron bien por qué había ocurrido. Y al final ellos habían seguido el procedimiento. Lo que pasa es que es verdad que se les criticó que no buscaron la causa. Simplemente dijeron, esto no funciona, lo desactivamos y que vuele el avión. Lo suyo, esta lista de equipamiento mínimo, no está hecho para que tú tires todo bajo la alfombra y digas, podemos salir. Claro. Es tú buscar la causa de la cosa y de la cosa que está fallando, y si realmente no es importante, entonces aplicas esta lista y dices, Claro. lo voy a dejar de inoperativo. Claro. Pero cuando hay tanta presión por sacar los aviones, que esto pasa mucho, las aerolíneas necesitan estar volando porque si no pierden dinero, se deja un poco de lado esta parte de buscar el error y la causa y se dice, oye, como está en esta lista, pues lo pongo, ya lo arreglaré mañana, ¿no? Entonces se deja un poco de lado esa parte de investigar por qué está fallando la cosa. Sí. Es que es increíble porque tú ahora me estabas hablando de estos primeros que ocasionaron esto y tienes razón, pero yo también estoy pensando en estos segundos que cuando ellos fueron a despegar y lo notaron y pararon y a revisarlo, dieron luz verde. O sea, hubo un segundo check, el avión fue a despegar, vieron el problema, ¿no? Fueron a revisarlo, entonces dieron luz verde para que vuelva a despegar. Esto es como antes lo de que hablábamos en Tenerife, lo de acaba de explotar una bomba y vuelven a abrir el aeropuerto. O sea, igual pensábamos que era porque era en el 77, pero esto es 2008. O sea, se da luz verde con un problema que sabemos que está ahí. O sea, ellos han detectado un problema, pero han dado luz verde porque han dado por hecho que ya está todo perfecto. Sí. O sea, no es que esté dado por hecho que todo es perfecto, sino que el fabricante te dice, sin ese sistema puedes volar sin problema. Y es verdad que puedes volar sin problema. La cosa es que si lo que está causando ese problema te va a afectar en otra cosa que tú no has previsto... Y es imposible darte cuenta de alguna manera en esa segunda revisión, que entiendo que hacen un poco más exhaustiva de lo que pueden hacer unos pilotos en una cabina, darte cuenta que está afectando a otra cosa. O sea, realmente el problema es que salta el problema del sensor y ellos van a buscar ese problema. Claro. Y entonces buscan ese problema, lo resuelven como pone el procedimiento, porque es verdad que siguen el procedimiento y ya está. Ese sistema se puede volar sin ese sistema. Ahora, que tú al desactivar eso hayas afectado a otro que no tenías en cuenta, también es por esa parte que es difícil relacionarlo, si ni siquiera después de la investigación han conseguido relacionar exactamente cómo podía ser que una cosa afectase a la otra. Tú cuando estás allí y el avión tiene que salir, claro, no es imposible que tú pases por ese proceso de entender qué está pasando ahí. Claro, además lo que hablábamos antes, que hay tantos caminos por los que podrías tomar a nivel de revisar cosas en el avión, que en cuanto te centras en uno, igual los otros miles, pues es que no te das cuenta. Y ahora hablamos un poco de la parte un poco de los aviones, pero yo quiero darle también un espacio un poco en memoria de las personas que fallecieron ese día, pensando un poco por lo que he investigado en la noticia, la actuación dada la consecuencia, porque que un avión se salga de la pista creo que es llamativo. Ya de por sí el control se da cuenta al momento, al segundo, entiendo. Pero
entiendo que alrededor, pues también el aeropuerto también se dan cuenta. Al parecer, la actuación que hubo de los servicios de emergencia fue muy lenta, muy lenta. Y hay gran parte de los fallecidos que podrían haber sido evitados. Entonces yo me pregunto, si se tiene tan en cuenta que esto puede pasar, que puede haber un accidente, o sea, debería como que estar la gente o los servicios un poco preparados en todo momento para esto. Que no digo que no lo estuvieran, pero si fue salirse de la pista y caer no fue muy lejos, igual podría haber habido una actuación un poco más rápida, ¿no crees? A ver, yo es verdad que no estoy muy puesto en cómo fue la reacción concreta en este caso. Sí que te puedo comentar que dentro del aeropuerto está preparado para que los servicios de emergencia lleguen en 2 minutos a cualquier parte del aeropuerto por localización, ¿vale? Y se entrena cada 6 meses, se hace un entrenamiento, o sea que tienen límites en cuánto tiempo pueden estar en qué parte del aeropuerto y se entrena. ¿Y qué pasa? Que si en este caso, entiendo, era una zona de difícil acceso y ya fuera del aeropuerto. Ya no es lo mismo que si hubiese pasado justo al final de la pista dentro del aeropuerto. Claro. Y entonces, en un río. Claro, esa diferencia es clave en realidad, ¿no? Porque dentro del aeropuerto es verdad que está muy medido cuánto tiempo tardan los servicios de emergencia en llegar a cada punto del aeropuerto. Y tiene que ser así porque lo es por ley. O sea que esa parte de que fuese en una zona fuera del aeropuerto ya lo cambia todo en cuanto a la coordinación de los servicios de emergencia. Ya no es la gente, ya no son los bomberos del aeropuerto que pueden acercarse, sino que tienen que salir e ir por otro sitio. Claro. Tremendo accidente. Creo que de esta gravedad es el más reciente en España, ¿puede ser? Sí. Guau. O sea, ¿qué estaríamos haciendo en ese momento? Entiendo. ¿Tú te acuerdas de ese momento? No, yo era muy pequeño. Yo también, pero yo creo que para la gente que en ese momento era mayor... Yo no recuerdo nada, la verdad. Debió ser algo devastador. Además, en Madrid, en Barajas, hace bastante poco, muy duro. Vamos a por el último accidente de hoy. Vamos a hablar de un accidente también surrealista. Yo me gustaría preguntar a la gente, ¿qué pasaría si os digo que a un avión de repente se le apagaron los motores? Se quedó sin motores. Imaginaros que estás en medio de la nada, solo hay océano debajo tuya y te quedas sin motores. Mueren, se cae el avión, de repente hace así el avión y mueren. ¿Qué pasa? ¿Planea? ¿Cómo funciona? Pues es lo que pasó en este accidente. Estamos hablando de un accidente del Transat 236. Estamos hablando de 2001, tampoco hace mucho. Ajá. 24 de agosto de 2001. Encima del océano Atlántico, porque hasta ahora han sido accidentes que han salido en un aeropuerto. En este caso no. Todo iba perfectamente, salieron, a saber qué es lo que provocó todo, pero parecía que todo iba bien. Bueno, pues en medio del océano Atlántico tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en las Islas Azores, porque hicieron un viaje planeando que está escrito y redactado como el viaje sin motores planeado más largo de la historia, que duró 19 minutos. Parece no mucho, pero son 19 minutos donde el avión está sin motores planeando literalmente para llegar a una zona donde pueda aterrizar de emergencia, porque aterrizar sin motores ya nos vas a contar lo que supone, para que todo el mundo no muera. ¿Murieron? ¿No murieron? ¿Qué nos puedes explicar de esto? A ver, este es un caso muy curioso, porque es verdad que siempre se dice que los aviones pueden planear y que no pasa nada si se quedan sin motores. Yo lo he dicho muchas veces, pero esta es la prueba de que realmente un avión puede planear, porque hay gente que no se lo cree y todo el mundo piensa que, oye, si se quedan sin motores, pues se cae como una piedra y ya está. El caso es que, como tú has comentado, estaba volando una ruta transoceánica con un avión de 2 motores, que esto ya es algo que ahora es muy habitual, pero antes no era tanto. Y estos aviones están perfectamente certificados para volar con un solo motor. Pero claro, en este caso son los 2 motores. Y entonces ahora tienen que planear. Bueno, primero vamos a hablar de cómo llegaron hasta ahí y después de cómo planea y cómo es aterrizar un avión sin motores. El primer caso es, este avión había tenido un mantenimiento en el que se había encontrado trozos de metal en el filtro de aceite. Esto suele pasar en los motores cuando ya está muy desgastado algún componente dentro y está perdiendo ya, está dejando virutas de metal.
Entonces, como no tenían tiempo para revisar exactamente qué componente era, porque al final dentro de un motor hay un montón de álabes de turbina y de compresor y un montón de etapas, deciden cambiar el motor entero. Dicen, oye, dejamos lo enviamos a mantenimiento y lo cambiamos. ¿Qué pasa? Ellos no tenían un motor de reserva en la zona de Estados Unidos. Entonces lo que hacen es alquilar un motor, que esto pasa mucho en aviación, en mantenimiento. Cuando tú no tienes algo, alquilas algo por un tiempo y cuando te llega lo tuyo lo reemplazas. Exacto. Y pagas el tiempo que has estado usándolo, ¿vale? Y entonces cogen un motor, pero cuando les llega el motor se dan cuenta de que no les cabe donde estaba el otro. Vale. ¿Qué pasa? Que este motor llevaba una modificación. Esto es habitual en aviación, es que cuando un fabricante hace algo y saca una mejora, pues te envía una carta en la que te explica cómo mejorar ese componente. Pues, oye, cámbiale estos tornillos por estos nuevos porque estos nuevos aguantan más tiempo, por ejemplo. Pues esto pasaba con este motor, que tenía dos versiones, la de antes de esta mejora y la de después de la mejora. Entonces, como este motor no coincidía, se habían cambiado algunos componentes, no cabían en el mismo sitio. Entonces, la opción que tenían era simplemente hacer la modificación al motor viejo que les habían entregado. Entonces le hacen la modificación, que es cambiar las bombas de aceite y de combustible. El caso es que tienen las bombas de aceite y de combustible nuevas, pero no tienen las mangueras de conexión entre ellas. Y deciden utilizar las antiguas. Los ingenieros lo revisan y dicen, oye, mira, esto va bien. O sea, ¿estas decisiones de normal se toman? Esas decisiones, normalmente consultadas con el fabricante, se podrían tomar. Y con una decisión de ingeniería que decida que está bien, también puede ocurrir, dependiendo de la gravedad de la cosa. Pero sí, puede ser. Entonces ellos lo evalúan y consideran que, oye, que está bien. Y utilizan las antiguas. ¿Qué pasa? Parece ser que hay bastante sitio entre las mangueras y que no se van a rozar y no va a pasar nada. Pero no tuvieron en cuenta que cuando se presuriza el sistema y de verdad está pasando líquido por ahí, eso se infla y ese espacio que parecía que había, en vuelo no lo hay. O sea, no hicieron una prueba real de la situación en pleno acto en vuelo, sino que hicieron la prueba en ese... Claro, o sea, lo vieron. Al final eso, tú una vez cierras el motor y lo enciendes, ya no puedes ver eso porque eso está cerrado dentro del motor. Entonces, ellos lo vieron y consideraron que había sitio suficiente, que las mangueras no había ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando de verdad estaba pasando fluido por allí, las mangueras se inflaban y se ponían rígidas y sí que rascaban una contra la otra. Entonces, el vuelo, llevan 4 horas volando, todo va bien, y de repente les da por chequear todos los sistemas, hacer un chequeo. Pues en estos vuelos tan largos es normal primero hacer un reporte, porque cuando estás volando a través del océano no tienes control de tráfico aéreo y tienes que enviar las cosas por VHF, que son mensajes escritos, pero no puedes hablar con nadie porque no hay cobertura de radio. Vale. Entonces envían el mensaje de su posición y de su velocidad para que el controlador pues sepa por dónde va. Y mientras hacen esta investigación un poco de los sistemas, de ver que todo está bien. Y ahí se dan cuenta de que están perdiendo combustible. Y de que un tanque que llevan atrás, que es un tanque... o sea, el avión se divide con tanques en las alas, donde llevan combustible, un tanque central y después un tanque trasero, en este caso del 330, que sirve para balancear el avión. Entonces tú mueves el combustible hacia adelante o hacia atrás dependiendo de dónde quieres tener el centro de gravedad. El caso es que se estaba gastando el combustible y este combustible de atrás ya se había transferido delante, cuando en realidad eso suele pasar ya al final del vuelo. Entonces se dan cuenta de que algo está pasando con el combustible. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una falta de balance entre ambos depósitos de las alas, hay un procedimiento escrito que es que puede ser que un motor está consumiendo más que el otro por varias condiciones. Entonces, lo normal es que esto ocurra cuando tú tienes un fallo de motor, que un motor deja de consumir totalmente y el otro sigue consumiendo. Entonces rápidamente se te genera un desajuste del combustible. Lo que tienes que hacer es abrir una válvula que comunica ambos depósitos para que se igualen. Claro. ¿Qué pasa en este caso? Ese procedimiento lo hizo de memoria, porque es un procedimiento que se entrena cada 6 meses. Pero se entrena siempre con un fallo de motor. Y en este caso era una pérdida de combustible. Si tú haces ese mismo procedimiento en una pérdida de combustible, estás comunicando ambos depósitos
a un agujero que lo está tirando hacia afuera. Wow. Entonces, si él hubiese abierto el libro, el Quick Reference Handbook, que se llama, que es el libro donde ellos tienen los procedimientos, Hubiese visto que no los tiene que hubiese conectar. visto que no tiene que conectarlos si es un fallo de pérdida de combustible. El caso es que se les queda la duda porque siguen perdiendo mucho combustible y mandan a una tripulante de cabina a mirar por la ventana si ve el vapor de que se esté soltando combustible. Tengo una duda, porque ahora lo estaba pensando yo mientras lo decías y digo, porque es que tampoco quiero ir de listo, pero es verdad que si tú ves que el depósito principal, ¿no? El tuyo, se te ha vaciado, tiene que ser una fuga. O sea, me refiero, si tú deberías llevarlo por la mitad y está vacío, tiene que ser una fuga porque no entiendo, igual tú ahora me podrás decir otra situación que no sea una pérdida de eso mismo. Entonces, dando por hecho eso, cualquier decisión que sea transferir ahí más va a provocar más fuga. Claro, aquí es donde viene un fallo que les salta en el sistema de alerta. Este es un avión bastante moderno y el Airbus lleva un sistema de alerta que te dice, te describe el fallo que realmente está pasando. Entonces les sale una alerta un poco rara, que es presión de aceite y temperatura baja del aceite. Ellos lo interpretan mal porque esta es una indicación de que está fugando combustible, pero es muy difícil de entender en aquel momento. ¿Qué pasa? Como el combustible está fugando, está pasando mucho combustible hacia el motor porque todo el rato necesita más. Y eso hace que en el intercambiador de calor para enfriar el aceite lo esté enfriando mucho más rápido de lo normal. Claro, es difícil de darse cuenta en el momento de pensar que esa indicación de baja temperatura en el aceite sea porque estás fugando. Vale. Entonces ellos consideran ese error, pero no encuentran una explicación. Entonces hablan con su mantenimiento y tampoco encuentran una explicación. Vale. Y esto sigue y entonces ya les sale, ya se dan cuenta de lo que te comentaba, ¿no? Que están perdiendo mucho combustible por un lado. Y ellos, aquí es donde viene otra vez la típica que tú dices, ¿cómo puede ser que piensen eso? Es que lo dicen que es un error en el sistema, o consideran que es un error en el sistema y que no tiene sentido lo que les está saliendo. Pues esa es la conclusión que llegan junto con su mantenimiento. Entonces ellos lo ignoran más que hacer que el tripulante de cabina vaya y revise que no está perdiendo. Como no está perdiendo, ellos siguen considerando que eso es incorrecto y que está bien. Y que está bien. Pero claro, el combustible sigue consumiéndose cada vez más rápido. Llega un momento que están con muy poco combustible. Entonces se dan cuenta de que tienen un problema. Y a lo poco tiempo se apaga el primer motor y enseguida se apaga el otro. O sea, desde que se dan cuenta de que realmente era una fuga a que se apagan los motores pasa muy poco tiempo. Enseguida ya marcan, envían el Mayday y comunican que están sin combustible y empiezan a buscar dónde van a aterrizar. Y entonces encuentran en las Azores un posible aeropuerto que les podría funcionar para la altura que llevaban. Y aquí entra que una vez ya se han dado cuenta que están sin motores, el piloto era muy experimentado en vuelo de planeador. Hostia, Entonces justamente venía muy bien para este caso. Y aquí es donde vienen. ¿Qué pasa cuando el avión se ha quedado sin motores, ¿no? Los aviones planean muchísimo, incluso los aviones comerciales, que no son los más aerodinámicos del mundo, ¿no? Tienen una muy buena aerodinámica, pero comparado con un planeador, pues no tanto. Pero un avión comercial, típico avión comercial, dependiendo de las condiciones, puede volar hasta 10 kilómetros por cada kilómetro que baja. O sea, 10 kilómetros hacia adelante por cada kilómetro que baja. Entonces piensa que están volando a lo mejor a 10 kilómetros y pueden, 10.000 kilómetros por cada kilómetro que bajan, pues entonces pueden recorrer bastantes kilómetros hacia adelante, y es lo que pasa en este caso. Claro, lo que tú dices, que depende de qué altura estaban, porque es a partir de ahí donde planean, porque igual si estaban muy bajos, ese es el margen que tienen, ¿no? Claro, al final tú la distancia con la que juegas es con la altura. La altura es la que te da la distancia. Si tú conoces tu altura, pues puedes calcular a qué distancia más o menos vas a llegar. Pero aquí es donde viene el otro problema, no es solo llegar, es aterrizar. Porque cuando tú no tienes motores pierdes mucho control del avión. Entonces, tú no puedes ajustar tu senda de planeo. Tú no puedes ajustar nada porque no tienes potencia. Es donde donde sea que te ha tocado. Si tú bajas y no tenías que bajar, ya has perdido tu energía. Ese es tu inicio. Entonces, en este caso hay que ir con mucho cuidado a qué altura llegas al aeropuerto. Porque vas a tener que hacer el planeo hacia la pista
con la energía que tengas y la velocidad que lleves. Para llegar justo a la altura que necesita. Exacto. Para aterrizar. Entonces llegaron y iban muy alto. Y tuvieron que hacer un 360 Wow. justo delante de la pista para bajar altitud. Un avión comercial al hacer un giro así, planeando, puede perder hasta 6.000 pies. Y ellos estaban a unos 16.000. Acaban bastante altos y entonces tienen que bajar mucho más rápido de lo que bajarían normalmente. Con muy poco margen, porque ya estaban en el aeropuerto. Exacto, claro, entonces para no dar otra vuelta, porque ya no podían dar más vueltas, porque la Claro. siguiente ya era estar muy cerca del suelo, Claro. ya tienen que, aunque van altos, tienen que tirar hacia la pista, ¿no? Y dejar caer el avión y llegar a la velocidad que llegues, porque ya no tienes más opción de maniobra, ¿no? Wow. Y cuando llegan a la pista, viene el problema de frenar el avión, porque has perdido la presión hidráulica, porque los motores son los que generan la presión hidráulica. Entonces, los frenos llevan una pequeña reserva para estos casos en los que te has quedado sin presión hidráulica, pero pierdes todo el sistema de anti-skid. O sea que las ruedas se bloquean en cuanto frenas. Entonces aplican máximos frenos, se bloquean las ruedas, Por lo tanto, patinan. patina por la pista, pero consiguen pararlo dentro de la pista. Wow. Y empieza un fuego, porque las ruedas y los frenos se habían calentado tanto que empieza un pequeño fuego. Pero consiguen controlarlo y aterrizar dentro de la pista. Increíble, o sea, una situación que a mí, yo no sé si se lo comunicaron a los pasajeros, porque igual también hay estas situaciones de no vamos a decírselo para que la gente no cunda el pánico, no sé si lo hicieron o no, pero una situación que te prometo que a mí me pasara, a mí me digo, estoy muerto. O sea, yo si tengo a mi madre le digo te quiero al lado y listo. La consiguen salvar con todas las dificultades que has explicado y con ese aterrizaje tan forzado y complicado, o sea, súper difícil. Sí, la verdad es un ejemplo de unos buenos pilotos, porque la verdad es que es una situación que se da muy pocas veces, que no se entrena mucho porque no tener motores se da pocas veces, y la verdad es que lo manejan muy bien y demuestra no solo la capacidad que tiene el avión, que obviamente los aviones son muy seguros gracias a que pueden hacer estas cosas, pero también a que los pilotos hicieron un grandísimo trabajo en bajar ese avión al suelo, obviamente. Claro, es que hasta ahora los accidentes de los que hemos hablado, pues hemos hablado de pilotos que igual tomaron malas decisiones o pilotos que tampoco tenían muchas decisiones que tomar porque ya la situación era muy caótica, pero este es un ejemplo, mira, justamente de un accidente que era muy complicado, o sea, pintaba muy mal, pero fue resuelto muy bien. Vamos a dejar este episodio aquí. Sé que estáis con la intriga, lo sé, no os preocupéis, pero tengo reservados 4 accidentes increíbles que han pasado, algunos súper aparatosos, con muchos problemas, dificultades, pasaron muchísimas cosas para una segunda parte. Si veo que apoyáis muchísimo esta primera parte, volveré a juntarme con Alberto, con el ingeniero, y volveremos a traeros los 4 siguientes accidentes que sin duda me he guardado los más increíbles. Así que apoyar ahí el vídeo, darle un buen like, una buena suscripción. Y si veo que es muy apoyado, dentro de muy poco subiré la segunda parte con los 4 siguientes accidentes que faltan. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias a Viajes Lagos. Por favor, agencia de viajes, siempre que queráis viajar, Viajes Lagos, tenéis toda la información en la descripción. Podéis hablarles al WhatsApp, uniros al canal de WhatsApp de Viajes Lagos, que ponen un montón de ofertas para Halloween, Navidad, precios increíbles, 5 o 6 noches a precios absurdos. Pues ahí está todo, no te cuesta nada. Dale ahí, entra al canal, ayudas mucho al canal, suscríbete. Muchas gracias como siempre, os espero en el siguiente episodio. Cuidaros mucho y un beso.